SER Podcast. Hola, muy buenos días. Pues ha llegado el día después. Este mediodía se espera que salgan de la cárcel los 9 dirigentes independentistas presos, cuyo indulto publicará dentro de media hora el Boletín Oficial del Estado. A las 7:30, el BOE. Una hora después estará en este mismo estudio el ministro de Justicia para hablar de la condicionalidad de ese perdón, el tiempo de garantía, 6 años en el caso de Oriol Junqueras, para evitar que vuelvan a cometer delitos por los que fueron condenados. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La agenda sigue a las 9 de la mañana con la sesión de control que medirá en qué cambia, si es que cambia, el discurso de los independentistas y se comprobará lo que ha cambiado, porque se ha cambiado el discurso de la derecha, ahora mucho más duro contra el gobierno. Sirvió de ejemplo el debate que los ministros y la oposición tuvieron ya en el Senado. Y encima lo hace en beneficio a los que están poniendo en jaque la Constitución. ¿Y todo esto por qué? ¿Por estar un ratito más en la Moncloa? Cuando Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, humilló a España. ¿Opinaban ustedes lo mismo entonces? ¿Perdieron la voz? Van a tener que pedir perdón. Y no sé si será tarde. ¿Ya se acuerda usted cuando estaba de portavoz del Partido Popular? Claro, eran momentos de la kitchen, de los Bárcenas, de los informes a medida. PP y Vox buscan la manera de recurrir la decisión, aunque será el Supremo el que diga si tienen capacidad de hacerlo. De momento será el tribunal el que notifique a las cárceles que los presos pueden salir, Javier Álvarez. Lo más probable es que hoy, una vez publicado en el BOE, el Tribunal Supremo se ponga a escribir la resolución en la que han hecho las sumas y restas necesarias para ordenar la inmediata excarcelación de los 9 indultados. Al total de la condena se le resta los días que han cumplido, más o menos 1.300, y los que quedan por cumplir, unos 3.400 que se anulan por la medida de gracia. Este auto del Tribunal Supremo llegará a las prisiones de Cataluña, donde están recluidos, y su puesta en libertad es inmediata. Se trata de unos indultos en los que la revisión individual de cada condenado ha sido fundamental, y sus comportamientos anteriores y también las circunstancias particulares. El Gobierno indulta los años de cárcel que le quedan por cumplir, pero pone condiciones para que tengan validez. A cada uno de los 9 indultados les impone un determinado tiempo de vigilancia procesal, de 3 a 6 años, durante el que no podrán cometer delitos graves. Esos castigados con más de 5 años de prisión, o el indulto quedará anulado. El presidente de la Generalitat sostiene que después de los indultos es el momento del referéndum acordado. En surten amb el cap ben alt i amb les idees intactes. Añade que los presos salen con la cabeza bien alta y las ideas intactas para construir una república catalana. Hoy la selección española se la juega en la Eurocopa. Aunque hoy la Eurocopa va a enviar una señal que trasciende al mundo del fútbol. La UEFA ha impedido que el Allianz Arena se ilumine con los colores de la bandera LGTBI en protesta por las leyes homófobas de Víctor Orbán, y eso ha despertado una ola de indignación en Europa. Con protestas que coincidirán con ese partido entre Alemania y Hungría en Múnich, Sampe. Una acción que demuestra una vez más la doble moral de la UEFA, que presume del lema respeto, que todos los equipos lucen en sus camisetas, pero al que le parece que una bandera arcoiris en apoyo del colectivo LGTBI es una reivindicación política. Como protesta, varios estadios de la Bundesliga lucirán la bandera y 10.000 banderas arcoiris se repartirán entre los asistentes a la Alemania-Hungría. En lo deportivo, en este grupo se juega también el Francia-Portugal y se cierra el grupo de España desde las 6 de la tarde, Suecia-Polonia, y en la Cartuja España-Eslovaquia. Si gana España será primera o segunda, si pierde se queda fuera, también queda fuera si empata y gana Polonia su partido. De las leyes LGTBI habló anoche aquí en la SER Carmen Calvo, en hora 25, dijo que esas leyes van a quedar fusionadas en un solo texto con la ley trans, en la que finalmente ha cedido el PSOE para que baste con un cambio en el registro para cambiar de sexo, aunque afirma la vicepresidenta primera que la norma tendrá las mismas garantías que el resto. Va a haber una ley LGTBI, una sola ley, pero el derecho a la autodeterminación sin ningún tipo de requisito de garantía que dé garantía a la persona que lo hace y al conjunto del sistema jurídico, donde hay leyes de género que ya existen, y muchas en nuestro país y en cualquier otro país, planteado de esa manera, desde luego no, porque nuestra Constitución no lo contempla y no lo resiste. Este miércoles Bárcenas vuelve a declarar ante el juez. Esta vez como testigo declaran él, el extesorero del PP, y su mujer Rosalía Iglesias ante el juez de la Kitchen para saber más del espionaje al que fueron sometidos fuera y también dentro de la prisión para, como dijo el propio Bárcenas, salvar al camarada Rajoy. Y también esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial, en el que el Gobierno y las comunidades deben acordar en qué condiciones podremos ir sin mascarilla al aire libre a partir del sábado. Protestan las autonomías del PP porque el ministerio de Carolina Darias no les haya consultado hasta ahora sobre una decisión tan trascendente, de la que algunas además discrepan. De momento, la Comisión de Salud Pública ha acordado también que las personas ya vacunadas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo no tengan que guardar la cuarentena.
Es miércoles, es 23 de junio. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Hoy hace 5 años ya, de este momento. The UK has voted to leave the European Union in the most seismic decision. 5 años desde que el Brexit ganó el referéndum en el que los británicos decidieron salir de la Unión Europea. El Brexit, la salida de la Unión Europea, ha ganado con un 52% de votos frente al 48%. Ha conseguido más. Así lo contaba nuestra corresponsal Begoña Arce. Inmediatamente después llegó la dimisión de David Cameron. The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires... Luego los intentos de los que querían quedarse por anular los resultados, la confirmación oficial, el miedo a un Brexit duro, las negociaciones con Bruselas y la salida definitiva en enero del año pasado. Cameron que se fue silbando, aquella última imagen en Downing Street. Bueno, han pasado ya 6 meses de eso, de la salida definitiva, y parece ya que nos empezamos a acostumbrar a hablar de los 27, no de los 28, cuando nos referimos a los Estados miembros de la Unión. 5 años del referéndum del Brexit que coincidió entonces también con la noche de San Juan, aunque aún sin tiempo propio de verano este año, ¿no, Sara? No siguen sin subir las temperaturas, así que algo de fresco, incluso frío en algunas zonas del interior, y va a llover, sobre todo en Aragón y en Cataluña. Hoy por hoy, Àngels Barceló. El periódico francés Le Monde, en su crónica de hoy sobre los indultos, describe el debate político en España como nauseabundo y hace en concreto referencia a la derecha y a la extrema derecha que llaman traidor al presidente del gobierno. Dijo ayer la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que esto era una desgracia para el Estado de Derecho. El senador Javier Maroto habló de falta de dignidad y Casado el lunes de cambio de régimen e insisten en su intención de presentar un recurso. Lo vamos a llevar a cabo desde el absoluto convencimiento de que tenemos legitimidad para hacerlo y que tenemos legitimidad para hacerlo como perjudicados del mismo que somos. Eso dice Gamarra, aunque en realidad no está claro que los partidos políticos puedan recurrir a Alberto Pozas. En los archivos del Supremo no hay antecedentes que dejen claro si los partidos políticos pueden o no pueden recurrir indultos, pero sí hay sentencias que reflejan un criterio flexible. Por ejemplo, cuando en 2015 el Supremo tumbó un indulto a un empresario canario, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, condenado por un delito medioambiental. Y el Supremo tuvo que decidir no solo sobre el indulto, sino también sobre si Ecologistas en Acción podía recurrirlo, y con mucho debate concluyó que sí, aunque no habían formado parte del proceso penal. Es una asociación de protección del medio ambiente y eso les daba legitimación activa. Está por ver si aplican el mismo razonamiento a partidos políticos en el caso de los indultos. También Vox dice que va a presentar un recurso. La extrema derecha habla directamente de golpe de Estado y en una especie de enfrentamiento con el PP llaman a presentar una moción de censura. Dijo ayer Abascal que si no lo hacía Casado, lo haría él cuando pudiera otra vez. Y a lo del recurso se suma Ciudadanos. Que vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra estos indultos que incumplen todo. Incumplen el informe preceptivo del Tribunal Sentenciador, incumplen la promesa de Sánchez, incumplen, por supuesto, el sentido común y, desde luego, incumplen lo que necesitamos los catalanes constitucionalistas, que es que se nos respete. Así lo argumentaba Inés Arrimadas, que dice que Pedro Sánchez está escupiendo a la cara a los catalanes. Pues en Cataluña el presidente Pere Aragonès habló ayer de una nueva etapa de negociación y es eso lo que espera el gobierno. Yo lo que deseo, más que pedir, no deseo, es que las fuerzas independentistas comprendan el marco que tenemos, la realidad de la que nos hemos dotado y perciban que este acto de los indultos que se desarrolla por parte del Ejecutivo realmente es un intento de recomienzo, de reencuentro, habiendo aprendido todo lo que se ha aprendido previamente. Hablaba ayer el Ejecutivo de pasar página y el siguiente paso para eso es la reunión que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat tendrán en la Moncloa, que no va a tardar mucho, según la portavoz María Jesús Montero. El encuentro en breve, espero que en los próximos días, y la mesa se celebrará después de ese encuentro, pero no le puedo concretar en este momento la fecha, ni siquiera en las fechas aproximadas donde eso pudiera ocurrir. ¿Y qué dicen de todo esto en Bruselas? Pues que es un asunto interno de España y ya está. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. La Comisión no quiere interferir en el debate, consciente de la profunda división que han creado los indultos en la clase política española. Nuestra posición es bien Nuestra posición es conocida y no la hemos variado. Creemos que este es un asunto de política interior española y que debe tratarse según el orden constitucional español, lo que afecta también a los indultos. Ante el micrófono esto es prácticamente todo, porque muy presionados por el Partido Popular, pero respetuosos con el gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión no quiere, nunca lo ha hecho, interferir
abiertamente en el debate interno, aunque fuera de micro. Eso sí, queda muy claro que son muchas las voces en las instituciones que esperan, dicen, que esta decisión permita devolver el debate al terreno político. Y en medio del debate sobre los indultos, hoy el PP va a ver cómo su extesorero Luis Bárcenas vuelve a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la instrucción del caso Kitchen, esa operación urdida desde el Ministerio de Interior y pagada con fondos reservados para espiar a Bárcenas y robarle documentación sobre la Caja B. Y sobre otra pieza diferente, pero dentro también del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que impute a Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, por participar en la contratación del comisario Miguel Ángel Campos. La Fiscalía quiere imputar por cohecho tanto a Ignacio Sánchez Galán como a otros 3 directivos y exdirectivos de la entidad, porque considera que existen indicios sólidos de su participación en los encargos de la eléctrica Villarejo entre 2004 y 2017 para espiar a políticos como Manuel Pizarro, empresarios como Florentino Pérez y hasta a ecologistas por su oposición a la construcción de la central de Arcos de la Frontera. Iberdrola pagó por esos trabajos 1.100.000 euros, según las grabaciones de Villarejo, con el responsable de seguridad de la compañía. Sánchez Galán estaba al corriente de los seguimientos y el comisario reclamaba que incrementara el presupuesto a quien denominaba el señorito, en referencia al presidente de Iberdrola. Sabemos que a partir del sábado no será obligatorio llevar la mascarilla por la calle, pero no conocemos aún los detalles. Es eso lo que van a debatir las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en la reunión de hoy del Consejo Interterritorial. Van a confirmar también la decisión que tomó ayer la Comisión de Salud Pública sobre los inmunizados con la pauta completa, que no tendrán que guardar cuarentena si son contactos estrechos, no tendrán que hacer aislamiento, pero sí una prueba PCR cuando hayan pasado 7 días. Eso, y cuando vamos a llegar a los 15 millones de inmunizados, el hito que se marcó el Gobierno para la semana pasada. Y en cuanto a la evolución de la pandemia, en las últimas horas la incidencia apenas se ha movido a De la Molina. La incidencia acumulada no se mueve de los 92 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en las comunidades con peores datos se retrocedió ayer varios puntos. Andalucía se mantiene como la única en riesgo alto, por encima de 150 casos. País Vasco, Navarra y La Rioja están por encima de 100. Ayer se sumaron algo más de 4.000 contagios y otros 30 fallecidos. Donde más se nota ahora la evolución a mejor de la pandemia es en los hospitales. Los ingresados en planta son menos de 2.700 y la ocupación de camas apenas supera el 2% de media. En la UCI hay menos de 800 ingresados y de media la ocupación está por debajo del 8%. En cuanto a la vacunación, el lunes se administraron más de 500.000 de dosis, aunque aún no hemos llegado a los 15 millones de personas con la pauta completa. Son ahora 14.700.000, el 31% de la población. Con una dosis se rozan los 23,5 millones, casi el 50% de los españoles. Veremos si con estos datos el Gobierno de Reino Unido decide este jueves si incluye o no a España, o al menos a las islas, en la lista de países a los que se puede viajar. De momento hoy se va a manifestar el sector turístico británico para que el Gobierno amplíe esa lista. Londres, Daniel Postico. Está previsto para hoy el llamado Día de Acción de la Industria Turística Británica para exigir al Gobierno que implemente el sistema de semáforo turístico de forma razonable y basada en criterios científicos, y que amplíe el listado de países a los que se pueda viajar sin tener que hacer cuarentena a la vuelta, y que incluya a España y a otros destinos turísticos mediterráneos. También le exige que extienda el programa de compensaciones de salarios, el equivalente a los ERTEs españoles, más allá del mes de julio. Entre las acciones previstas para hoy figuran protestas en algunos de los principales aeropuertos del país y en ciudades como Belfast y Edimburgo. La protesta principal será esta mañana a las 12:30 frente al Parlamento de Westminster en Londres, donde se concentrarán agentes de viaje, turoperadores, pilotos y tripulantes del sector de la aviación. Se espera que mañana el Gobierno decida si amplía o no el listado de países seguros y si abre las puertas del turismo británico a España. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. En Estados Unidos, los republicanos han tumbado esta noche en el Senado un proyecto de ley que habían presentado los demócratas para reformar el sistema electoral y ampliar el acceso al voto, sobre todo a las minorías. Corresponsal Marta del Vado, buenos días. Buenos días. Los senadores republicanos han impedido en bloque una ley que reformaría el sistema electoral estadounidense. El objetivo era facilitar el acceso al voto, rediseñar las reglas de financiación a nivel federal, acabar con la redistribución de los distritos o fijar unas normas éticas en la elección de jueces del Supremo, entre
entre otras cosas. Los demócratas necesitaban un apoyo de al menos 10 republicanos para sacar adelante este proyecto de ley, pero no han conseguido ni uno. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, asegura que la supresión del voto es parte de la agenda republicana. El líder de la minoría, Mitch McConnell, dice que este proyecto de ley tiene una clara intención de favorecer a los demócratas en las elecciones y defiende que las leyes electorales se decidan en cada estado y no a nivel federal. En lo que va de año, 18 estados gobernados por republicanos han aprobado más de 30 leyes con el argumento de prevenir el fraude que en la práctica dificultan el acceso al voto, unas restricciones que afectarán a 36 millones de personas, al 15% del electorado. En Nicaragua, 2 periodistas se han visto obligados a exiliarse ante las amenazas del régimen de Daniel Ortega, que sigue deteniendo a políticos, activistas y también a periodistas. Uno de los últimos en exiliarse ha sido Carlos Chamorro, que además de ser uno de los principales periodistas del país, es también hermano de la candidata de la oposición a la presidencia, ahora en arresto domiciliario. Denuncia que un grupo de unos 50 policías se presentó en su casa para intentar secuestrarle. Me llegaron a buscar a mí, el objetivo era capturarme, el objetivo era detener a un periodista, secuestrarlo, silenciarlo. En Nicaragua no debe haber ningún preso político. También se ha exiliado uno de los comandantes de la revolución sandinista. Y la organización Human Rights Watch habla de una situación sin precedentes en Latinoamérica y llama a Naciones Unidas a actuar porque existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Aquí en España, hoy el ministro de Interior, Fernández Grande Marlaska, se va a reunir con el secretario de Estado de Seguridad de Estados Unidos, con Alejandro Mayorkas. Van a hablar sobre todo de temas sobre la gestión de la migración. SER Podcast. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. El partido es a las 6 de la tarde, de nuevo en Sevilla, y hoy saldremos de dudas. Al menos de las dudas sobre el futuro de España en la Eurocopa, porque ahí no hay más remedio. De las dudas deportivas, pues ya veremos. España dio una sensación en el primer partido pese al empate, dio otra, mucho peor, en el segundo empate. Y hoy, aunque el empate es verdad que podría valer, pues una victoria es lo que garantizaría la clasificación. ¿Tú crees que las dudas se despejan hoy? Director de Carrusel, Dani Garrido, buenos días. Buenos días, Ángel Sastre. Bueno, para bien o para mal seguro que sí, pero creo que hoy España jugará mejor y ganará. Todo indica además que Luis Enrique meterá varios cambios, después lo hablamos, que pueden dotar al equipo de más equilibrio. Y si se gana, reseteo y venderemos que somos favoritos a todo, que así somos en este país. Pues ahora hablamos de las opciones de España en una Eurocopa que ha servido para algo más que para la competición futbolística. Ha servido de entrada para sacarle los colores a la UEFA, que al rechazar que el Allianz Arena se ilumine hoy con la bandera arcoiris durante el Alemania-Hungría, va a llenar de colores los estadios de la Bundesliga, igual que llenan esta mañana portadas como la del Bild alemán, a toda plana con la bandera LGTBI. Vamos a repasar enseguida la repercusión en la prensa internacional de este clamor contra las leyes homófobas que siguen dictando en el corazón de Europa gobiernos como el del ultrahúngaro Viktor Orbán. Este será una de las imágenes que se producirán en este miércoles 23 de junio. Hoy es la noche de San Juan. Y estos son los titulares con los que amanece el día. El BOE publica a esta hora, dentro de unos minutos, los indultos con los que el gobierno confía en que se abra una nueva etapa en las relaciones con Cataluña. Está previsto que la imagen de los 9 presos del Procés saliendo de la cárcel se produzca este mediodía. Antes, a las 9 de la mañana, sesión de control al gobierno en el Congreso. PP, Vox y Ciudadanos han anunciado su intención de presentar un recurso contra los indultos, aunque no está claro que los partidos políticos puedan hacerlo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten hoy los detalles del fin de las mascarillas al aire libre, que entra en vigor el sábado. Hay comunidades que critican al Ministerio por tomar la decisión de forma unilateral. En la Audiencia Nacional hoy vuelve a declarar como testigo Luis Bárcenas ante el juez que investiga la operación Kitchen, esa trama supuestamente pagada con fondos reservados para espiar dentro y fuera de la cárcel al extesorero del PP. También declara su mujer Rosalía Iglesias. Bruselas ha abierto otra investigación por monopolio contra Google. Quiere saber si la multinacional, abusando de su poder, violó las normas de competencia europeas. ¿Y qué más contamos, Sara? SEAT ha decidido cerrar la planta que tiene en Martorell por la falta de chips de semiconductores. Cierra a partir del viernes, aunque en realidad va a estar parada desde hoy, que es festivo. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. Sí, faltan semiconductores, que son unos componentes eléctricos imprescindibles para la producción. Es un desabastecimiento que afecta a la industria automovilística mundial y, claro, también a la catalana. La planta de SEAT en Martorell recuperará la actividad el próximo miércoles. La automovilística ya había acordado cerrar la línea de producción del Audi A1 y ahora ha extendido los parones a las otras 2 líneas al no poder garantizar la disponibilidad de esos componentes. Este parón obligará a retrasar la entrega de los vehículos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Vamos con el repaso a la prensa, con Pablo, con Sara y con Sastre. Mucho otra vez, Pablo, de indultos. Vamos a dividir un poco porque hay tanto editorial y tanto análisis. Primero, aquellos medios que parecen más favorables a los indultos. Y de entrada la imagen más repetida hoy en las portadas, que es la del Consejo de Ministros de este martes que aprobó esos indultos, con los que Sánchez se la juega, según titula el periódico. El presidente firma hoy una tribuna en El País en la que defiende esa idea de concordia y convivencia que inspira los indultos. Las siguientes generaciones no nos perdonarían que dejáramos pasar esta ocasión por haber estado enredados en disputas estériles, afirma. Y unas páginas más adelante, en este mismo diario, en El País, escribe Artur Mas. Se pregunta si estos indultos son la solución y advierte de que creer eso sería un grave error. El expresidente, de hecho, defiende la amnistía y el referéndum en su tribuna. Defiende un referéndum con dos propuestas: la independencia por parte del soberanismo y la propuesta de mejora del autogobierno por parte del Estado, y actuar en consecuencia en función de los resultados. Tanto El País como La Vanguardia analizan esa nueva etapa que se abre ahora. Los dos interlocutores deben reconocerse, respetarse y valorar la trascendencia histórica de su misión, opina La Vanguardia. El País, por su parte, apela también al Partido Popular a que se sume a lo que considera un cambio de inercia. Concluye la editorial diciendo esto: deberían tener la grandeza de espíritu de posicionarse, evitando el desprecio, el insulto y, en definitiva, arrojar más gasolina al inflamable panorama político de nuestro país. Y a la prudencia independentista apela hoy Jordi Juan. El director de La Vanguardia recuerda que hay sectores interesados en magnificar las declaraciones a favor de la independencia, así que reclama administrar los tiempos con suma prudencia, especialmente hoy en esa foto de la salida de la cárcel de los presos. Ahora abrimos la prensa conservadora, pero mientras tanto también los indultos se cuelan en la prensa internacional. Sí, aparecen, por ejemplo, en el New York Times, que lo define como un paso enorme para rebajar la tensión en un conflicto que divide a España. Describen el tono de Sánchez como conciliador, algo que demuestra un cambio, dicen, en la postura del gobierno, antes más agresiva. En el Times, pero en Reino Unido, describen los indultos como un gesto de buena voluntad y un primer paso para resolver el conflicto. Le Monde en Francia empieza su crónica así: podría decirse que es la decisión más difícil que ha tomado Pedro Sánchez desde que llegó al poder, también la más valiente y la más necesaria. Hablan de un clima político extremadamente tenso y de un debate público nauseabundo. El tema está en la BBC, que dice que el referéndum provocó la peor crisis política en España en 40 años. Hay crónicas en la CNN, en la NPR y también incluso en el South China Morning Post. Y hay muchas tribunas, muchas firmas que hablan de los indultos. Nos quedamos con dos firmas que encontramos en El País, Sastre. Cercas y Sabater. Cercas a favor, Sabater en contra. Enfrentadas además. Mira, Cercas en la página 18 y en la 19 Sabater. Están frente a frente. Frases de Cercas: el clima político ha mejorado en Cataluña, se nos podrá acusar a los partidarios de hacer un acto de fe, lo es en la concordia entre catalanes y en la buena voluntad, pero también en un gobierno democrático que nos guste o no, es el de todos. Enfrente, frases de Sabater, estas: la democracia queda suspendida para verse sustituida por una olla podrida sentimentaloide, a quienes insistan en la sublevación les espera una pena de cárcel sin indultos, ya se les ha aplicado este tratamiento con vaselina, la próxima vez ho tornarem a fer, escribe el filósofo, pero más a las bravas. Lo demás, dice, es una pérdida de tiempo. Y en contra también la prensa más conservadora. La aspiración del independentismo, que ayer volvía a reclamar la amnistía y el referéndum, alimenta las críticas de diarios como El Mundo, ABC o La Razón. El editorial del Mundo lo personaliza casi como si fuera una carta a Pedro Sánchez. Opina que la decisión, de hecho es el mensaje directo que le dicen al presidente del gobierno, no se va a olvidar con un par de medidas menores. Presenta a Sánchez como un rehén del independentismo y le dice: eligió usted el deshonor para retener el poder. Cuando los separatistas quieran, perderá lo segundo sin haber recuperado lo primero. No acepta El Mundo, tampoco ABC, el criterio de utilidad pública en el que se ampara el gobierno. En ABC, de hecho, lo llaman los indultos del César por Sánchez y se pregunta si habrían sido indultados los presos si Sánchez no dependiera de Esquerra. La Razón apuesta ahora por abrir un debate sobre la futura prohibición del indulto político. Uno de los asuntos del día es la polémica y lamentable decisión de la UEFA, que no permite iluminar el Allianz Arena de Múnich con la bandera del arco iris para defender al colectivo LGTBI ante las leyes homófobas de Víctor Orbán. ¿Qué dice la prensa internacional? Pues lo más destacado, lo decía Sastre antes, es la portada de Bild en Alemania, en papel, que soy la bandera del arco iris fusionándose con la alemana, y ya está, ni una sola palabra, porque tampoco hace falta. En el Süddeutsche Zeitung escribe una columnista que es una tontería que la UEFA justifique su no, alegando la neutralidad política. Defender los derechos fundamentales de todas las personas no es una declaración política, dice, aunque también apunta que la lucha contra la discriminación, el racismo y la homofobia debe ser
apoyada siempre y no instrumentalizada cuando parece políticamente oportuno. Toda Europa va a estar hoy en el brazalete de Neuer, en el brazalete del portero de la selección alemana, que finalmente sí podrá lucir esa bandera arcoíris. Es como titula su tribuna de opinión Ricardo de Querol hoy en El País. En un alarde de incoherencia dice: la UEFA considera que el brazalete sí, porque celebra la diversidad, pero la iluminación del estadio no, porque es política. Las conquistas alcanzadas ni son definitivas ni están blindadas, recuerda Querol. Algunas figuras del mundo del deporte planten cara a la homofobia es relevante y deja en muy mal lugar a la UEFA. La gran pregunta es si Europa, conocedora de a dónde van los discursos del odio, va a permitir que se apunte a un colectivo como los nuevos judíos. Relacionado con esto del fútbol, ayer un jugador del fútbol americano de la NFL con toques gay, ha sido el primer jugador en activo en hacerlo, pues escribe sobre esto un columnista en el Washington Post y dice: si este anuncio histórico fue casual, no ha sido porque el fútbol ha cambiado, es porque el mundo sí lo ha hecho. Una vez el mundo del deporte ayudó a abrir camino en la integración racial, pero ahora en lo que se refiere a la identidad sexual es el resto de la sociedad la que intenta arrastrar al mundo del deporte. Eurocopa 2021. Cadena SER. Bueno, pues partidazo final prácticamente esta tarde a las 6 de la tarde, Carrusel con Dani Garrido. Dani, decíamos antes, primer caro cruz para la selección, bueno, primer y a lo mejor único caro cruz para la selección española en esta Eurocopa. O se gana Eslovaquia, o hay una carambola con un empate, o se queda fuera. Sí, hay además 1000 combinaciones, Ángels. Tampoco queremos aburrir a los oyentes a estas horas del día, pero sí podemos ser desde primeros, por ejemplo, si ganamos y Suecia no lo hace ante Polonia, hasta quedar fuera si empatamos, por ejemplo, y Polonia gana. A partir de ahí hay opciones en octavos muchas. Por ejemplo, siendo segundos nos tocaría Croacia. Si somos primeros parece que República Checa por el jaleo de los terceros, y si somos terceros nosotros, Bélgica o Países Bajos. En cualquier caso, lo importante es ganar. Creo, como te decía antes, que Luis Enrique va a hacer cambios. Azpilicueta y Gallá pueden entrar en defensa. Busquets parece seguro en el centro del campo con Thiago, y también puede que incluso Marcos Llorente actúe en una posición más habitual para él, la que desarrollaba en el Atlético de Madrid. Veremos, porque el entrenador sorprende siempre. Ayer confesó, por cierto, me llamó la atención, que está preocupado 7 sobre 10. Es verdad que Luis Enrique no es de confesar así abiertamente preocupaciones futbolísticas. Si hoy se gana y se convence, reseteo seguro y comienza el torneo de verdad. Por cierto, una mala noticia es que el césped un día más no va a estar bien. No va a estar bien. De todas formas, Eslovaquia, Ángels, es un rival... Sí. No quiero decir reseteo, pero con los mismos jugadores, con los mismos mimbres. Sí, lo que pasa es que yo creo que metiendo a Azpilicueta en la posición de 2, que es la suya, al margen de que puede actuar de central, Marcos Llorente más en posición de interior con más llegada, me da la sensación, claro, yo no soy técnico, de que España va a tener pues seguramente más equilibrio. Es un rival rocoso Eslovaquia, se cierra, es sólido, pero no tiene la calidad de España. Tiene a jugadores como Marek Hamsik, Dubravka, que es un buen portero, y un pedazo de central que es Skriniar. Además, hoy se juega el turno de las 9, 2 megapartidos. Se cierra el grupo de la muerte, Portugal-Francia. Los campeones del mundo están clasificados, pero si pierden, los lusos pueden quedar fuera. Y el Alemania-Hungría, del que hablamos también, ¿si te parece? La Alemania-Hungría, en torno a la polémica de no dejar iluminar, la UEFA no deja iluminar el estadio del Allianz Arena con la bandera arcoíris. Eso es, y por añadir algo nuevo al debate, demuestra también la UEFA que se rige únicamente por el dinero, ni más ni menos. Por encima de cualquier valor o razón les da igual. La UEFA tiene un socio en esta Eurocopa muy importante, que es Viktor Orbán, el presidente ultraconservador que ha puesto tanta carne en el asador, Ángels, que es la única sede que, a pesar de la pandemia, llena el estadio entero, es más pasta. Sí. Y a él se le entrega una de las llaves del torneo. Recordamos esa ley aprobada por el Parlamento húngaro, no hablar de homosexualidad en los colegios, y claro, es una Alemania-Hungría hoy. Se trata de no ofender al homófobo de Orbán, por eso, para tenerlo contento, la UEFA, y que no lo entienda como provocación, ha prohibido que el Allianz Arena se vista de arcoiris. Lamentable. Que es una expresión política la UEFA. Exacto, lamentable. Dani, hasta luego. Un abrazo. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels, y buenos días a todos. Hoy tocaría que yo hablara del tema estrella del día, del indulto, pero no lo voy a hacer, y no por nada, sino porque yo ya no entiendo las cosas. Mi cabeza no daba más. Esto me supera, y lo mejor es reconocer cuando las entendederas de uno pues ya no dan más de sí. Se enfadan los constitucionalistas, y esto lo entiendo, porque es normal dentro de, digamos, su discurso. Pero se enfadan también muchos independentistas. Y yo ahí ya digo, renuncio. Y ya no sé ni qué opinar ni qué decir, porque mi cerebro está bloqueado. Yo creo que si Albert Einstein
estuviera vivo, no entendería el procés. Miraría al hombre los diarios y diría, la Virgen Santísima, el universo es más sencillo que el procés este. Escucharía la radio, el pobre Einstein, y como dicen los jóvenes, le petaría la cabeza. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. El BOE acaba de publicar los indultos a los presos del Prusés con la correspondiente firma del Rey y los 9 condenados saldrán de prisión este mediodía. El Gobierno ha tomado la decisión política más arriesgada de la legislatura y confía en que ahora, con la imagen que llegue desde Cataluña, se abra un nuevo tiempo, aunque también esta mañana el Ejecutivo comprobará las dificultades del camino con el clima que se adivina para la sesión de control del Gobierno, un clima general que hoy, en su artículo sobre España, el diario Le Monde describe como nauseabundo. Será el gran asunto del día y les vamos a contar enseguida novedades, pero antes, una información que les podemos adelantar a esta hora sobre otro asunto que es crucial y que representa un contraste con ese clima político que vivimos. La cadena SER les avanza que el Gobierno, la patronal y los sindicatos han desbloqueado el último gran escollo que faltaba para que se produzca la mayor reforma de las pensiones en una década. Que es relevante por su contenido porque elimina el controvertido factor de sostenibilidad que recortaba futuras pensiones, pero lo es también por su contexto. Justo cuando más se está encendiendo el debate político, la economía alcanza un pacto que se proyecta sobre las futuras generaciones y justo cuando Bruselas pide acuerdos y reformas para que lleguen los fondos europeos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El acuerdo, por tanto, tiene el camino libre. Es una información que ha conocido Rafa Bernardo. Rafa, buenos días. Buenos días. Y ese acuerdo se sellará la semana que viene. Sí, el lunes habrá una última reunión negociadora para cerrar los flecos menores y en los días siguientes se escenificará con una firma solemne, porque lo que obstaculizaba el acuerdo, la forma de derogar el factor de sostenibilidad, ha quedado resuelto en las últimas horas, nos dicen fuentes del diálogo. Ese factor, un mecanismo de recorte previsto en la reforma del PP de 2013 y que iba a entrar en vigor en 2 años, quedará derogado cuando entre en vigor la reforma que ahora se pacta, el 1 de enero de 2022. Entre tanto, Gobierno y agentes sociales se comprometen a negociar un sustituto para el factor, más amable, para controlar el gasto en pensiones, que no tiene diseño todavía, pero sí nombre, el mecanismo de equidad intergeneracional. Sin ponerse plazos cerrados, pero sí con la idea de que el mecanismo sustituya al factor, se dialogará en los próximos meses. Si hay acuerdo, bien. Si no, el Gobierno será el que apruebe el mecanismo, que en todo caso no entraría en vigor hasta 2027. Así se consigue que las dos partes hasta ahora enfrentadas queden satisfechas. Los sindicatos porque se garantizan la derogación del factor del PP, el Gobierno porque se garantiza su reemplazo por el mecanismo, que es una exigencia de Bruselas. Estamos hablando pues del mayor pacto para la reforma de las pensiones desde el que subió la edad de la jubilación en el año 2011. Más allá de esa derogación del factor de sostenibilidad, Rafa, ¿qué más cambios se introducen? Pues el principal cambio, que es el que acaba de derogar también por completo la reforma de pensiones del PP de 2013, es la vuelta a la revalorización anual de las pensiones conforme a los precios, conforme al IPC. Se acabó ese 0,25% de subidas que todavía sigue en vigor, aunque los gobiernos se lo acaban saltando año a año. También se incluyen otras novedades, las hemos ido desgranando aquí en las últimas semanas. Incentivos para las jubilaciones demoradas, os acordaréis de ese cheque de hasta 12.000 euros por año para los que se retiren más tarde de la edad legal, un rediseño de las jubilaciones anticipadas, una continuación del traslado de gastos de la Seguridad Social al Estado y la limitación de las jubilaciones forzosas, que es precisamente ese fleco menor que se cerrará el lunes. Luego lo ampliamos, Rafa, gracias. Muy bien, hasta luego. Cuando esta mañana veamos la bronca en el Congreso por los indultos y parezca que los acuerdos son imposibles, aquí tenemos un ejemplo de lo contrario y además en un derecho tan sensible como las pensiones. Esta noche será la noche de San Juan, pero el tiempo se resiste a ponerse plenamente de verano, Jordi. De entrada, la noche y la madrugada se presentan frescas en el Mediterráneo, frías en la mayor parte de la península, incluso en el Cantábrico y en Galicia. Durante la tarde de hoy, el calor será muy moderado, con sol, pero chubascos hasta la próxima noche, algunas tormentas descargando con intensidad en el Cantábrico más oriental, el Ebro, la Ibérica, los Pirineos, en gran parte de Cataluña, y algunas tormentas también serán fuertes en Baleares. Hace media hora que el BOE ha publicado los indultos a los 9 presos del Prusés basados en la utilidad pública y que recogen el periodo de garantía de 3 a 6 años para impedir que vuelvan a delinquir. Su salida se prepara para este mediodía y a partir de ahí el Gobierno confía en que empiece un nuevo tiempo. Tenemos propuestas que hacer, escribe Pedro Sánchez en El País en un artículo en el que se lee: esperamos que los cientos de miles de catalanes que representan estos políticos indultados elijan también la generosidad y el respeto. Está en juego si somos capaces de alcanzar el fin más noble, que es la convivencia, escribe el presidente del Gobierno. Y había algo de esa apelación en Carmen Calvo, que anoche en Hora 25 se dirigía así a los independentistas. Que sean coherentes. Siempre decía, cumpliendo las condenas. Para nosotros es muy difícil seguir avanzando. Bueno, pues si eso era así,
eso ya está resuelto. La primera imagen de ese nuevo tiempo del que habla el Gobierno se producirá a mediodía cuando salgan de prisión los presos. Sergi López, buen día. Buen día, van a salir todos a la vez desde los 3 centros en los que cumplían la condena. En Lledoners, los 9 hombres hasta hoy encarcelados, en Puig de las Basas, la exconsellera Dolors Bassa, y en Batrás, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Le recibirán los partidos independentistas que han instalado una tarima desde la que los líderes indultados podrán hacer parlamentos. La Generalitat también les va a recibir en Palau. No se sabe si hoy o a finales de semana, pero es seguro que habrá una recepción con todos los honores, con fotografía de los 9 juntos ya en libertad. Si hay un nuevo tiempo político, en muy poco se va a distinguir al tiempo anterior, por lo menos con la relación entre gobierno y oposición en el Congreso, donde en menos de una hora los grupos de oposición van a preguntar al gobierno en la sesión de control. Es interesante lo que va a suceder esta misma mañana. Escucharemos aquí en directo lo más relevante, porque a Pedro Sánchez le va a preguntar primero el PP e inmediatamente después los independentistas. Antes de eso, a las 8:30 le trasladaremos todas las dudas al ministro de Justicia, que estará en este estudio para empezar el abierto, para que nos cuente cuál es a partir de ahora la estrategia del gobierno. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esa estrategia pasa por reconducir la situación en Cataluña, aunque la mesa de negociación no va a ser inmediata, conscientes de que la oposición va a subir mucho el tono. Sí, por eso y porque tampoco quieren inmediatamente después de los indultos chocar con lo mismo de siempre, con la autodeterminación y la amnistía. De ahí que el gobierno lanzara ayer ese mensaje de que ahora les toca a ellos y que el independentismo tiene que llevar a la mesa de diálogo planteamientos viables. La aspiración de la Moncloa es caminar hacia una propuesta transversal. Se remontan a 2006, a ese 76% que logró el Estatut. En el corto plazo se van a ver Pedro Sánchez y Pere Aragonés, pero para la mesa de los dos gobiernos quieren trabajar antes los contenidos para preparar, dicen, una reunión efectiva. Se van a centrar sobre todo en atraer a Esquerra hacia sus posiciones. Son conscientes de las dificultades de los republicanos dentro del Govern, aunque en la Moncloa dicen tener muy claro que el independentismo no lo volverá a hacer. Creen que políticamente no se lo pueden permitir y además los indultados siguen inhabilitados y regresarían a prisión si cometen un delito grave. Inma, gracias. Hasta luego. Al poco de que compareciese ayer sin admitir preguntas Pedro Sánchez... Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas Compareció jamás... en Barcelona el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. És l'hora d'un referèndum acordat. És l'hora de la solució que genera més consens intern, que assegura... Es la hora de un referéndum acordado. Una duda que se abre ahora es cómo reaccionará y con qué grado de unidad el independentismo. La otra es qué pasos seguirá el PP y cuántas distancias marcará con Vox en este asunto. Es un día de gran humillación. No se puede indultar a los que quieren quebrar el orden constitucional, no se puede indultar a los que no respetan las reglas del juego y que además dicen que las van a seguir sin respetar. José María Aznar patrocinaba la unión de los 3 partidos de la derecha y reaparece ahora que el rechazo a los indultos ha puesto de acuerdo a los 3, a Ciudadanos, a Vox y al Partido Popular, que busca la manera de recurrir, aunque lo va a tener muy difícil. Hay un frente que comparten en contra de los indultos, pero a la vez se están disputando quién va a la cabeza de ese frente, sobre todo el PP y Vox, donde compiten por presentar una eventual moción de censura y de entrada por ver quién presenta antes el recurso. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, aunque Casado se mostraba ayer confiado en que su estrategia jurídica permitirá al PP presentar recurso. Lo veremos en el recurso. Muchas gracias. ¿Usted cree que va a poder ser ese recurso? Sí se podrá hacer, sí. Lo cierto es que en el PP existen serias dudas de que finalmente puedan presentar su recurso. En plena pugna con Vox por ostentar la bandera antiindultos, el peor escenario para Génova sería que los de Abascal pudieran presentar el suyo y no pudiera el Partido Popular. Prueba de la pugna entre ambos partidos es el reto que ayer lanzaba Abascal a Casado. Con los indultos hay motivos suficientes para presentar una moción de censura, decía. Y si el PP no lo hace, ¿lo harán ustedes?, le preguntaban. No tendríamos ninguna duda, respondía. Hay varias voces en Bruselas, en las instituciones comunitarias, que esperan que estos indultos, sin embargo, vayan abriendo paso a la negociación política, aunque, como es costumbre allí, los portavoces no salen de su perímetro de seguridad y diplomacia en las declaraciones. Alors, notre position est bien connue, je pense. Ce reste une affaire interne à l'Espagne. Es un asunto de política interior español, dijo un portavoz, y debe tratarse dentro del marco constitucional de ese país. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Mañana el Consejo de Ministros aprobará el fin de la mascarilla al aire libre, medida que entrará en vigor el sábado, pero hoy mismo tenemos que conocer cuáles son los detalles. Porque hoy se reúne el Consejo Interterritorial y el Gobierno se va a encontrar con el malestar creciente de las comunidades que se quejan de que el Ministerio de Carolina Darias, el de Sanidad, no les ha tenido en cuenta para tomar una decisión de la que algunos discrepan. Mariela Lourido, buenos días. Buenos días. Hay dos decisiones que tienen que secundar el comité de esta tarde y la primera está en las mascarillas. Es el punto 4 del orden del día de la reunión. Dice informe sobre criterios de flexibilización en el uso de mascarillas. Un informe que todavía ayer no habían recibido las comunidades autónomas para poder analizar las situaciones de riesgo en las que será necesario seguir llevando la mascarilla en exteriores por falta de seguridad, de distancia de seguridad, calles muy concurridas, aglomeraciones, así que de momento no han podido hacer aportaciones. Los técnicos de sanidad consideran que la remisión de la pandemia y el avance de la vacunación han alcanzado niveles suficientes para tomar la medida. Pero los expertos piden mensajes claros a la población porque recuerdan que en interiores hay que mantener la mascarilla y temen que la gente se relaje tanto que se le olvide en casa y entre, por ejemplo, sin ella en los comercios, en bares o en el transporte público. Y la otra decisión, Mario, la afecta a las personas ya vacunadas. Si tienen contacto con un positivo, no tendrán que guardar cuarentena. Sí, los inmunizados con la pauta completa estarán exentos de esa cuarentena. Sí tendrán que hacer PCR, evitar contactos con personas vulnerables o no vacunadas, ponerse la mascarilla o no acudir a actos multitudinarios. Es una medida que tomó ayer la Comisión de Salud Pública junto a la decisión de seguir administrando la segunda dosis con AstraZeneca a los de 60 y 69 años. Se rechazó la propuesta de Sanidad de combinar con Pfizer y otra recomendación de Salud Pública que se vacunen los pacientes con COVID persistente. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hubo un retraso en las dosis de Janssen. Finalmente va a ser hoy, cuando lleguemos a los 15 millones de vacunados con la pauta completa. Y hay otro asunto que se debate esta tarde en el Interterritorial, aunque no tiene que ver con la pandemia. Es el protocolo para los médicos cuando tengan que decidir en un caso de posible eutanasia y que les estamos contando hoy en la SER, Teresa Rubio. Lo primero es una entrevista en la que el médico tiene que cerciorarse de que el paciente entiende la decisión, que la tiene interiorizada, la razona y la puede expresar. Si no es suficiente, puede recurrir a 3 cuestionarios específicos validados internacionalmente que evalúan la situación cognitiva de la persona y si aún así no consigue un resultado concluyente puede consultar con otro médico experto en incapacidad o en la patología del enfermo. Con esto debe tomar su decisión, pero según la norma esta tiene que ser referendada además por otro especialista ajeno al equipo del médico responsable. En caso de discrepancia, la decisión se elevará al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación que depende de cada comunidad autónoma. El protocolo se va a aprobar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Lo hemos comentado en los deportes, hoy España se juega si pasa o se queda en la fase de grupos de la Eurocopa. Era la pandemia la que condicionaba este campeonato europeo, lo sigue haciendo con la advertencia, por ejemplo, ahora de Alemania, de Italia, porque la fase final se dispute en el Reino Unido a pesar del avance de la variante Delta. Pero lo que ha explotado desde ayer es la indignación de la UEFA con la UEFA por impedir que se ilumine con la bandera del arcoíris el Allianz Arena de Múnich, donde hoy Alemania va a jugar contra Hungría. La UEFA ya investigó al portero alemán Neuer por llevar un brazalete con esos colores. Era la manera de protestar contra las leyes homófobas de Víctor Orbán, que piensa ir a ver el partido, pero sostiene la UEFA que eso es hacer política y romper la neutralidad, y ha acabado produciendo una ola de solidaridad en Europa que hoy mismo se verá en los estadios de la Liga Alemana, que proyectarán la bandera LGTBI Berlín. Carmen Viñas. Es solo una de las acciones de protesta que tendrá lugar hoy, como el reparto de 10.000 banderas arcoiris a los espectadores del Allianz Arena por parte de los organizadores del desfile del orgullo en Múnich, medida que apoya a la Federación Alemana de Fútbol. También habrá una concentración en las inmediaciones del estadio. La capital bávara, desde cuya alcaldía había surgido la idea de iluminar el estadio, lo hará en varios edificios municipales. Es vergonzoso que la UEFA nos prohíba aquí en Múnich enviar una señal de cosmopolitismo, tolerancia, respeto y solidaridad con las personas de la comunidad LGTBI, ha dicho el alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Dieter Heiter. Todos los partidos políticos, salvo la ultraderecha, se han sumado de forma unánime a la condena. En Francia se preparan para la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebran este domingo. Los partidos han reconfigurado ya sus listas, algunos se han retirado y otros se han unido para intentar evitar que gane la ultraderecha París. Irene Casado. Según las reglas del escrutinio, todas aquellas listas que obtuvieron al menos un 10% de los votos pueden concurrir a la segunda y definitiva cita con las urnas. Sin embargo, en ciertas regiones algunos partidos han decidido retirar sus listas con el objetivo de limitar al máximo las posibilidades de éxito de la extrema derecha, como en Provenza,
al PES Costa Azul, donde a regañadientes el candidato ecologista ha terminado renunciando a su lista para dejar vía libre a un cara a cara entre la derecha tradicional de los republicanos y la extrema derecha de Marine Le Pen, un duelo que reduce las posibilidades de victoria de los ultraconservadores. En la región Altos de Francia, donde la extrema derecha se hizo con el segundo puesto en la primera vuelta, la formación de Emmanuel Macron también ha retirado su candidatura en beneficio de la derecha clásica. La segunda vuelta, que se celebrará este domingo, revelará si estas estrategias dan o no sus frutos. Y sobre migración, la última denuncia de Amnistía Internacional dice que Grecia ha convertido las devoluciones forzosas, la tortura y los malos tratos contra los migrantes en una práctica habitual. Cuentan, por ejemplo, el caso de un chico de Siria de 31 años que pidió asilo en Grecia. La policía le rompió los papeles y lo metió en un autobús en dirección hacia Turquía. Y todo con la connivencia, según esta ONG Amnistía Internacional, de Frontex, que es la agencia europea encargada de proteger las fronteras. El Abierto. Ser podcast. Josep Ramoneda, buenos días. Hola, buenos días. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y Fernando Vallespín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludo rápido, después tendremos tiempo para el análisis porque tengo que saludar a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Ministro, imagino que, bueno, primero, no sé si se ha sacado como un peso de encima, no lo sé. Bueno, no sé si la palabra es esa, pero la sensación de que, bueno, hemos puesto un granito de arena para que la convivencia en este país funcione mejor. Supongo que no ha sido fácil, ¿no? Elaborar los 9 expedientes de indulto. Bueno, no lo es, pero tampoco hay que contar. ¿No? Para nadie es fácil su trabajo y es lo que tocaba. Y bueno, siempre se puede poner pasión en lo que se hace y cuando uno cree en lo que está haciendo y la importancia de lo que tiene que elevar a Consejo de Ministros para que puedan compartir las posturas, creo que bien, satisfacción de que aportamos algo, insisto, ese interés general que ha sido el leitmotiv de toda la elaboración, ¿no? de esas propuestas que le ve al Consejo de Ministros. Y esta es la clave, es una cuestión que además no nace en el seno del Gobierno, sino que son particulares que solicitan una serie de indultos haciendo uso de sus facultades competenciales y bueno, y el Gobierno tiene la obligación, el Ministerio de Justicia, de tramitarlos y después elevar una propuesta. Ministro, ayer en este programa adelantábamos los detalles de la propuesta de su departamento para indultar a los políticos presos. ¿Ha habido algún cambio sustancial entre la propuesta y el texto definitivo? ¿Hay aportaciones de compañeros de gabinete del Gobierno después del debate de ayer del Consejo de Ministros? No, las propuestas que propuse fueron las que se aceptaron. Incluso los tiempos de la condicionalidad. Sí. ¿En todos los presos? En todos. Lo que pasa es que es verdad que hay una variación, que es por la que me pregunta, que yo mismo la sugiero en el Consejo. Que es la de Junqueras, porque parecía que iba a haber una condicionalidad más breve y de un tiempo más breve y es un tiempo más largo ahora. Sí, exacto. ¿Y por qué esa decisión? Bueno, pues unas reflexiones y constatar las últimas informaciones que se habían producido, porque evidentemente ha sido una cosa muy viva, ¿no? Y cuando se valoran las actitudes y tal, bueno, pues había esa matización y la propuse al Consejo de Ministros y nada más. Porque la condicionalidad se determina en eso, en las actitudes, en declaraciones que hayan hecho los condenados. Claro. Teniendo en cuenta que, pese a todo lo que se dice, porque hay mucho ruido y algunas veces poco conocimiento, el arrepentimiento no es ningún requisito que se establezca en la ley para la concesión o no. De hecho, el interés general está muy por encima. Hay un voto particular de la Sala Tercera, voto particular concurrente de la sentencia tan célebre que se ha manejado tanto estos días, la de 20 de noviembre del 13, la conocida como el kamikaze, donde el magistrado Díez Picazo lo explica muy bien, ¿no? Que realmente está por encima incluso del interés que pueda tener el propio beneficiado por el indulto. Y eso es la idea del interés general. Por tanto, hay que tener de esas circunstancias que pueden llevar a una determinación como la que es, que después hay que explicarla también muy bien, porque parece que esto es, bueno, esto ha salido gratis. No, oiga, hay una condena, hay un respeto absoluto a lo que hizo el Tribunal Supremo y partiendo de ese respeto absoluto hay unos tiempos de la política. Estamos hablando de personas que han cumplido 3 años y cerca de 8 meses de prisión, donde se les mantiene absolutamente la inhabilitación absoluta y se establece una condicionalidad, o sea que va entre 3 y 6 años. Por tanto, creo que es bueno
que serenemos las reflexiones, porque de ahí veremos más la luz con más facilidad. Cuando se modifica la condicionalidad, el periodo de condicionalidad de Junqueras, ¿es porque él en un momento escribe una carta que parece un gesto muy determinado a favor de los indultos y después modula ese discurso? Bueno, sí, ese y otra serie de concurrencias que sí, que me llevan a proponer esa variación. Pero realmente es una cuestión lógica. O sea, la individualización es siempre matizable, ¿no? Entonces, bueno, pues esa matización se hizo y ya está. Expliquemos bien esto de la condicionalidad. Si cometieran otro delito, los indultados, ¿se les juzgaría? ¿Se les condenaría si se les tuviera que condenar por el delito que cometen? ¿Se sumarían los años que les quedan por cumplir de los indultos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es mucho más fácil. Quizá el ejemplo es muy simple. El Real Decreto que hoy se publica son irreversibles. Por tanto, igual que la sentencia los no se indultos toca... son irreversibles. Exacto. Lo que pasa es que dentro de ese indulto está la condicionalidad y entonces al establecer esta condición resolutiva, si se produce, anula. De tal modo que si se produjera la comisión de un delito grave con posterioridad a la publicación del BOE, es decir, desde hoy, y durante el tiempo que se le ha puesto, el propio tribunal sentenciador diría que tiene que cumplirse la pena que dejó de cumplirse. Sumada a la que fuera supuesto, condenada, no a la que fuera condenada en aquel momento. ¿Le molestó, ministro, que el Supremo dijera lo del autoindulto? No, el Supremo ha considerado que tenía que explicarlo y yo siempre digo lo mismo. El Supremo creo que ha tenido una actuación dentro de la legalidad absolutamente rigurosa y certera, y no hay más que respeto por el Gobierno y desde luego por este ministro de Justicia. Bueno, el concepto del 102 de la Constitución, que es lo que habla del autoindulto, creo que lo expresa el Supremo porque lo ha entendido y ya está, no hay ningún problema. Yo creo que queda circunscrito a lo que dice la literalidad y bueno, cualquier restricción tiene que interpretarse también sin carácter expansivo. Por lo tanto, creo que hablar del autoindulto queda ceñido, como el constituyente lo expresó, al presidente del Gobierno y los ministros del Consejo de Ministros. Los que se sientan en el Consejo de Ministros. Claro. Es una figura de corte anglosajón que, bueno, tiene una tradición en esos países. Aquí se introduce por cuestiones anteriores, pero bueno, incluso hemos tenido la experiencia, quiero recordar, la condena de un presidente de comunidad autónoma como fue el señor Ormaechea, ¿no?, en Cantabria. O sea que bueno, que hay precedentes. Es un argumento también del Partido Popular. Pablo Casado, antes de ayer mismo, seguía hablando de autoindulto. Bueno, siempre digo que podemos hablar de todo. Lo que pasa que yo prefiero hablar con sentencias, con resoluciones, con interés general, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno, creo que me parece muy bien la discrepancia, y yo puedo entender que haya mucha ciudadanía que no lo entienda. De hecho, hay una parte de cada uno de los informes donde planteo al Consejo qué ocurriría si dijéramos que no. Porque claro, estamos obligados a pronunciarnos, porque el indulto no lo pone en marcha el Gobierno. Y por tanto, cuando hay esas solicitudes, el Gobierno, conforme a la ley del indulto, tiene que dar trámites. El tribunal sentenciador, en este caso es el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, que reclama informe de Fiscalía, de instituciones penitenciarias, al perjudicado, etcétera, etcétera. Y ya está obligado. Y el ministro de Justicia tiene que elevar a Consejo de Ministros una propuesta. Y en esas valoraciones, esas reflexiones, digo, ¿qué ocurriría si dijéramos que no? Porque la inacción, yo lo puedo entender. Fue muy grave lo que ocurrió en septiembre y octubre del 17, muy grave. Pero también entiendo que la unidad de España está absolutamente garantizada por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y, como pone la propia sentencia, aquella tensión se acabó con una hoja del BOE. El problema es que lo que se rompió no fue la unidad de España, lo que se rompió fue la convivencia entre cientos de miles de catalanes y cientos de miles de catalanes, y de ellos con el resto de España. Y creo que esa es la obligación de un gobierno, restaurar y favorecer la convivencia, porque eso es la esencia de nuestro ámbito constitucional y el pacto que nos dimos en el 78. Por tanto, todo gobierno que se precie tiene que remover los obstáculos para que la convivencia fluya. Cuando se dice que entiende que haya parte de la ciudadanía que no comparta la decisión de los indultos, parte de esta ciudadanía también será del Partido Socialista.
Pues no lo sé, no tengo... Pero entiende que haya gente dentro del Partido Socialista. Sí, lo puedo entender. ¿Cómo que no lo voy a entender? Pues claro que sí. Es una decisión difícil, pero es una decisión que se toma sopesando muchos elementos y con un objetivo muy claro. Y es eso que denomina la ley utilidad pública, pero que a mí casi me gusta más hablarlo porque creo que se entiende más fácilmente, es el interés general. ¿Qué es lo que necesita esa parte de la convivencia que se ha roto entre familias, entre amigos, en Cataluña? Y en Cataluña con el resto de España, pues que haya elementos que permitan hablar, porque hablar se puede de todo, y nadie se le está diciendo que se le sancionan por su ideología. Nuestra democracia es lo suficientemente amplia para que todos entremos. Ahora, lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo, y eso lo hicimos en el 78, es que hay unos métodos, unas reglas, una forma, el ordenamiento jurídico, y por tanto se puede hablar de todo dentro de la legalidad. Ministro, ¿ve probable que el Supremo admita los recursos del PP, de Ciudadanos y de Vox contra los indultos? ¿Tienen legitimación para hacerlo, para presentar ese recurso? Entienda que este ministro de Justicia no saque la bola de cristal porque no le corresponde. Pero algo de leyes usted sabe. Bueno, es un aprendiz. Nada, dejemos que el Tribunal Supremo se pronuncie y seguro que acierta. Dijo Junqueras que con estos indultos España se protegía frente al posible revés de la justicia europea. ¿Les preocupa lo que diga la justicia europea? Bueno, nos preocupa siempre todo lo que digan los tribunales de justicia, pero lo que tengo claro es que somos conscientes de que el Estado de Derecho funciona en España y por tanto hay plena tranquilidad en cuanto a eso. ¿Qué pasaría si Puigdemont regresara a España? Bueno, pues que ojalá, y yo le animo a que vuelva, porque sería juzgado por los tribunales españoles que lo tienen reclamado. Es un huido de la justicia. Tendría que ser juzgado. Por supuesto. Los indultos a él no le afectan para nada. Para nada. ¿Qué gestos esperan? Ahora vamos a verles a las 12 salir de las cárceles, van a hablar. ¿Qué gestos esperan del mundo independentista? Bueno, yo no intentaría prefijar los caminos, pero creo que es importante que sean conscientes del esfuerzo que se hace por la convivencia y que, bueno, que esa renuncia a la vía unilateral y entender que sus posiciones se pueden defender desde el Estado de Derecho, a partir de ahí se abren muchas posibilidades de gestos. Algunos dirigentes independentistas con los que hemos hablado nos dicen que la primera reunión de la mesa de diálogo no debe ser solo una fotografía ni una toma de contacto, sino que debería ser una reunión efectiva. No sé si piensa que debería salir ya un primer plan de trabajo y si ve posible que salga un primer plan de trabajo. Bueno, no quiero yo marcar ni un índice ni un contenido. Lo que sí tengo claro es que esto va a ser un proceso lento, que ojalá sea exitoso, pero que tenemos que poner todos de nuestra parte para que así sea, porque la convivencia nos afecta a todos y por tanto todos deberíamos de poner lo mejor de nosotros para que busquemos fórmulas, no lo sé, si en términos de Ortega, de la conllevanza o de resolución. Soy consciente de que hay que tener muy buena voluntad para afrontar este tema, pero desde luego por parte del gobierno no va a quedar. ¿Ve posible llegar a un referéndum pactado? Tengo claro que lo que se haga tiene que hacerse dentro del ordenamiento jurídico y de la legalidad. ¿Y si hay pacto por medio? Dentro de la legalidad cabe todo. Incluso un pacto para un referéndum. Dentro de la legalidad solo cabe lo que cabe. Con esta decisión de los indultos, con la actitud que estamos viendo y que después usted vivirá en primera persona en la sesión de control al gobierno de la oposición, sobre todo del Partido Popular, ¿se vuelan definitivamente los puentes con el Partido Popular para la renovación del Poder Judicial? Yo espero que no. Creo que el Partido Popular es consciente de que no hay alternativa a la no renovación, porque el cumplimiento de la Constitución y de las leyes no tiene matices y ya no hay excusas. No hay excusas. Ha habido demasiadas, habiendo un enorme pacto, acuerdo, como queramos llamarle, y sin embargo no se materializa porque siempre ha habido un pretexto, ahora esperemos, tal. Bueno, creo que ya no caben más excusas. Creo que la solidez de las instituciones es algo que es lo que construye un país y una democracia y por tanto no podemos dilatar más esta maniobra. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Enrique López de este tema? Hemos hablado escasamente hace 7 días. ¿Siguen hablando de ello? Bueno, de ello, sí, claro. Una última cosa, porque todo el mundo estamos diciendo, bueno, el tiempo nos dirá si ha sido un acierto la decisión de los indultos. ¿Cuánto tiempo cree que tendrá que pasar? ¿Cuál será la perspectiva suficiente para ver qué efecto ha tenido los indultos? Bueno, no lo sé. Me pide mucho bola de cristal y no es fácil. Lo que espero es que haya por lo pronto una buena actitud para el diálogo
para saber que hay unas reglas que son las que la Constitución y el ordenamiento jurídico da, y a partir de ahí hay un amplio campo de entendimiento, pero evidentemente hay que tener buena voluntad para hacerlo, y esa es la que el Gobierno, con el ejemplo de esta... Porque esto se hace... Muchos piensan que es exclusivamente pensando en las 9 personas que se benefician del Real Decreto de este indulto parcial, pero realmente lo que se hace es por la ciudadanía, por esos cientos de miles de personas que miran a estas personas, en las que siguen viendo referentes políticos, siguen algunos de ellos tentando máximas representaciones y liderazgos en sus representaciones políticas, y que están encarcelados. Entonces, creo que ese es el verdadero referente, esa ciudadanía que ve, por lo tanto, quitándole esa... Insisto, han cumplido 3 años y 8 meses, o sea, no ha salido gratis, nadie puede decir eso. Están inhabilitados de manera absoluta muchos años y, bueno, tienen esta condicionalidad a la que antes me he referido. Por tanto, lo que creo es que hay que allanar el camino para que podamos hablar. Evidentemente, esto lo que supone es una oportunidad, una mano tendida para el diálogo, a la convivencia, porque eso es lo único que nos puede unir a los españoles, porque las divergencias son legítimas. La Constitución, nosotros tenemos una democracia tremendamente generosa y amplia, se pueden defender todo, pero desde las reglas de la democracia. Tendremos una primera pista de cómo respira el mundo independentista con la salida de los presos, de los políticos condenados de las cárceles a partir de las 12, y otra pista la tendremos en la sesión de control al Gobierno, porque preguntan precisamente, tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya, preguntan al presidente del Gobierno por cuestiones relacionadas con los indultos. Yo le agradezco que nos haya atendido y le dejo ir corriendo, porque a las 9 empieza esa sesión de control y usted también tiene preguntas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Josep Ramoneda, Fernando Vallespín, Javier Arocara. Vamos con el análisis, pero antes, ya decíamos, habrá primera pista de cómo respiran los independentistas en cuanto salgan de la cárcel. Tendremos pistas también en las preguntas que le formulan al Gobierno, y tendremos pistas, aunque tenemos certezas, de cómo va a respirar en el día en el que se publican los indultos en el BOE la oposición, el Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Nieves Goicoechea, porque estamos a 10 minutos del inicio de la sesión de control al Gobierno. Buenos días. Buenos días, Ángeles. La pregunta, como decías, no es ya la tensión que veremos ahora en la sesión, que la habrá, sino el grado de crispación, ¿no?, del lenguaje político que podemos escuchar a partir de ahora. Veremos también el ambiente que hay entre los partidos independentistas, ¿no?, tras la concesión de los indultos de ayer. La pregunta a la portavoz de Junts y también Gabriel Rufián de Esquerra. Casado quiere saber por qué Sánchez gobierna a espaldas del Parlamento, según el PP, y Gabriel Rufián, ¿qué piensa hacer el Gobierno tras conceder indultos? Miriam Nogueras de Junts quiere saber también si tras el acto del Liceo con la sociedad civil el Gobierno va a hacer política. Cuca Gamarra ha cambiado la pregunta también a Calvo para saber el motivo real de los indultos, e Iván Espinosa de Vox la pregunta a Calvo si tiene valor para el Gobierno el respeto a la dignidad nacional. Así que veremos a ver el ambiente. A las 9 nos vamos en directo contigo al Congreso de los Diputados. Gracias, Nieves. Hasta luego. Será una escenificación, Fernando, de todo lo que ya sabemos. Bueno, tenemos más dudas de cuál va a ser el gesto de los independentistas una vez concedidos los indultos, pero sí conocemos perfectamente cuál es el grado de crispación de la derecha y de la ultraderecha. Hacíamos referencia esta mañana al artículo de Le Monde, que habla de un clima nauseabundo precisamente por esa oposición. En cualquier caso, hay que verlo, Fernando, como una oportunidad. Sí, desde luego. Vamos a ver, de lo que ha dicho el ministro hay un punto que me ha gustado, porque no ha salido tanto en este debate, ¿no? Desde luego hay que interpretar con mucha atención lo que ha dicho, porque no es fácil entender lo que ha dicho. Bueno, es fácil entenderlo, pero bueno, que tampoco se ha extendido en exceso. Que es el tema de los costes de la no decisión, por entendernos, ¿no? Es decir, que cuando lo planteaba, él planteaba siempre el negativo. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Porque claro, estamos acostumbrados un poco en exceso a pensar que la política hay que evaluarla a partir de las decisiones, pero no, oiga, la política tiene un componente que es casi más importante, que es el que no se decida cuando se debe decidir. Y aquí nos viene a la mente inmediatamente el caso de Rajoy a lo largo de años, desde que empezó a estallar el caso de Cataluña, ¿no? Pero volviendo a lo que señalabas de la oposición, a mí lo que me parece que es también lo que tenemos que pensar es que lo que realmente está haciendo el Partido Popular, y esta es una dimensión que yo creo que merece la pena
elaborarla también, lo que está haciendo el Partido Popular en cierto modo es decir, está siendo muy funcional para que sea más creíble, digamos, el acto de tender la mano a Cataluña por parte de Sánchez, por el coste interior de política que tiene, ¿no? Es decir, que está minorando, digamos, o está aumentando, perdón, digamos, la credibilidad de ese coste, ¿no? Porque, claro, si la oposición hubiera estado de acuerdo, pues bueno, objetivamente, digamos, por un observador externo, quizá no fuera tan creíble, pero yo creo que esto hace que, bueno, pues que desde Cataluña se perciba, bueno, aquí va en serio el tema de la negociación. Déjame, iremos ampliando claro, el análisis, porque me quedan 2 minutos y quiero dedicar uno a Aroca y uno a Ramoneda para plantear primero el análisis, todos los puntos que queráis, y después tendremos tiempo de desarrollar. Aroca. Pues yo creo, si me preguntas por el Partido Popular, y yo creo que el problema no es que el Partido Popular se oponga críticamente a los indultos, como también ha dicho el ministro, también hay gente de izquierda que piensa así. El problema es que el PP, para oponerse, se sitúa en el campo lógico de la extrema derecha. Ese es el problema. O sea, si ellos hubieran optado por una oposición de carácter europeo razonable, pero tanto los motivos como los andares que se le observan al Partido Popular en este tema son los propios de la extrema derecha, y ese es el problema. Ese es el problema. Vuelvo a insistir. Evidentemente puedes estar en desacuerdo con los indultos, pero la posición del PP es bastante extravagante y desde luego no aporta nada a la estabilidad política ni constitucional de este país. Y al contrario, como decía Fernando, yo creo que aumenta la credibilidad del desgaste que esto supone para el presidente del gobierno. Ramoneda. Sí, yo estoy muy de acuerdo en esta idea, ¿no? El PP le está haciendo en buena parte un favor, y sobre todo en dirección a Cataluña, a Pedro Sánchez, ¿no? La importancia de esta decisión, lo que la hace realmente de una significación grande, pues es muy sencilla. Es devolver el conflicto a la política, volver a lo que nunca tenía que haber abandonado, dice Pedro Sánchez. Salir del desastre, la expresión es de Felipe González, de haber mandado a la justicia un problema político. Esta es la importancia. Por tanto, volvemos a donde tenía que estar, o intentamos volver a donde tenía que estar la cuestión. Está en este territorio. Será difícil, muchísimo. Lo más importante es que se entienda desde el primer momento que los gestos no son suficientes y que el impacto de esto no resuelve nada. Solo lo resolverá si después se toman otro tipo de medidas, se continúa y se entra en un diálogo. Hoy oiremos los gritos de ritual. No hay que hacer mucho caso de lo que digan hoy los independentistas cuando salgan. Sonido en directo, como muchos miércoles de esta temporada cuando hay sesión de control al gobierno en el Congreso, a punto de empezar con la presencia de los miembros del gobierno, Nieves Goicoechea, que han entrado juntos y han recibido el aplauso de la bancada socialista de Unidas Podemos. Bueno, vamos de aplausos porque ha recibido el presidente aplausos de su bancada, y cuando ha entrado también Pablo Casado ha recibido aplausos de la suya. Vale. Así que, bueno, vamos de aplauso en aplauso. Esto ya no sé si nos da la temperatura de la sesión de hoy, pero exacto, yo creo que el propio Casado se ha quedado un poco sorprendido. A punto de empezar precisamente Pablo Casado preguntando, con el calor de los aplausos de su grupo, preguntando al presidente del gobierno. Un día aciago para la historia democrática de España. Señor Sánchez, en el debate electoral engañó a millones de españoles. Dijo: yo no pacto con independentistas. Es mentira. Falso es falso. Nunca es nunca. No es no. Pero no dijo solo esto. Dijo que prometió no indultar a los presos del procés, que traería a Puigdemont ante la justicia y que penaría con cárcel los referéndums ilegales. Usted llegó al poder apoyado en una mentira y se retuvo en ese poder con un engaño masivo. Ayer cruzó el Rubicón. Ayer echó la suerte de España en manos de los que quieren destruirla, desarmando a nuestro Estado de Derecho. Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder, aunque ya esté muerto electoralmente. Habla de respetar la justicia, pero le arranca el velo y la espada para clavársela por la espalda. Habla de concordia y reencuentro mientras pisotea la ley y la Constitución que las garantizan. Habla de utilidad pública cuando la única utilidad es la suya, privada, para sacar de la cárcel a 9 delincuentes a cambio de que no le saquen de la Moncloa a usted. Y habla con esa retórica cursi y prepotente de segunda transición y de nuevo país. Pero usted, ¿quién se cree para hablar de una nueva España con 120 escaños, que es el peor resultado electoral de un presidente en la historia democrática de España? A nosotros
Nos gusta este país, nos gusta esta España, lo que no nos gusta es usted y su gobierno. No permitiremos que decidan por la puerta de atrás lo que corresponde decidirlo a todos los españoles. Respete a este Parlamento, no nos trate como atrezo de su ópera bufa y conteste a la nación porque ha traicionado su juramento de defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles. Previsible el tono de Pablo Casado, la pregunta: ¿qué razones llevan a gobernar a espaldas del Parlamento? Esta es la pregunta concreta que había registrado el Partido Popular, que había registrado Pablo Casado, con ese mantra de que pisotea la ley y la Constitución. Los indultos están dentro de la legalidad y dentro de la Constitución. Hemos pasado de pacto Frankenstein a pacto Drácula. Exacto. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Casado, por estas intervenciones tan constructivas que nos trae todos los miércoles a esta Cámara. Yo no voy a entrar en sus provocaciones ni en sus descalificaciones, porque cuando usted se siente aislado es cuando realmente sale el verdadero Pablo Casado. El faltón, el de los insultos, el de las descalificaciones. Fíjense, señorías, que ya no es una cuestión de que insulte a la presidencia del Gobierno. Otra vez con el ¿usted quién se ha creído que es? Bueno, al menos, señoría, yo tengo más confianza en este Parlamento que usted y sus iniciativas parlamentarias. Pero la cuestión ya no es esa. Porque esto es todos los miércoles, faltando, insultando, descalificando. El problema es que usted ya insulta a todos. Insulta usted a los obispos catalanes que han manifestado estar a favor de la medida de gracia. Insulta además también a los empresarios catalanes que están a favor de estas medidas de gracia frente a lo que ustedes están defendiendo. Han utilizado ustedes expresiones a los empresarios que le dan más vueltas a usted la vida de lo que usted ha demostrado, señoría, en la carrera política que lleva. Usted les llama platea subvencionada por los fondos europeos, señoría. A los sindicatos, a las asociaciones, a los empresarios. Dice que no representan a nadie. Usted, que es tan constitucionalista, ¿no se ha leído el artículo 7 de la Constitución y el papel que tienen que jugar los empresarios y los sindicatos? Usted habla, señoría, de estas expresiones tan modernas que utiliza, ¿no? Cabildeo cortesano de los empresarios. El diálogo social lo equipara con el club de tenis, señoría, pero usted, ¿esa es la democracia tal y como la contempla? En el colmo de los colmos usted ha venido a decir que el Partido Popular se debe a los españoles, que sus accionistas son los españoles, como si aquellos que no pensáramos como usted, ¿de dónde venimos, señoría? ¿De Marte? En fin, lo que le quiero decir, señoría, lo que le quiero decir es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial, y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña. Bueno, Ángels, pues además al gobierno le molesta lo que dice el PP a veces, usted quién se ha creído que es, y una forma de decir que este gobierno es ilegítimo, con otras palabras, ¿no? Recordar que el otro día la Cámara apoyó los indultos, es decir, que suma. Cuando lo dice usted no es lo que es que lo decía Pedro Sánchez, pues tengo el apoyo que tengo, cuente usted con el apoyo que usted tiene. Es la moción del PP que contó con 190 votos en contra de que no se hicieran los indultos. Señor Casado. ¿En qué lugar queda el Supremo? Los catalanes constitucionalistas a los que no les dedica ni una sola palabra. Le digo algo, Junqueras habló ayer de la debilidad del Estado, Cuixart de la derrota a España y Aragonés de la amnistía y la independencia. El peso indiscutible del que habla su infame informe son los 13 escaños de Esquerra Republicana a cambio de subastar a España en una sala de despece. Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles, señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento constitucional y está engañando a esta Cámara. Muchas gracias. Una gran hipérbole, le pide al presidente del gobierno que dimita. Y convoque elecciones, nos recuerda Aznar con Felipe González. Exacto. Convoque elecciones, señor González. Y todo esto con la bancada del Partido Popular puesta en pie, aplaudiendo esta petición de dimisión del líder del Partido Popular al presidente del gobierno. Hemos escuchado también palabras como subasta de España, en fin. Vamos a ver si
Si tiene todavía espacio para respuesta al presidente del Gobierno, que ha gastado bastante del tiempo que tiene asignado en la primera respuesta que le ha dado al líder de la oposición, a Pablo Casado, que sigue recibiendo el aplauso de sus compañeros de partido. No es un día para aplaudir, decía Casado, pero su bancada le aplaude a él también. Totalmente. Ahí siguen. Bueno. Pregunta del diputado. Pues no hay más respuesta. Ha gastado todo el tiempo Pedro Sánchez en la anterior respuesta. Pregunta ahora Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña. Ha cambiado la pregunta. Señor presidente, ¿qué planes tiene el Gobierno tras los indultos? Esta es la pregunta. ¿Qué planes tiene el Gobierno tras los indultos? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el Gobierno? ¿Qué planes tiene el Gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la medida que ha tomado el Gobierno? Creo que además el planteamiento que ha hecho el Gobierno de España desde el principio, con esa agenda de reencuentro que tuve la ocasión además de compartir con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Torra, es pública y notoria, y por tanto esa es la agenda por la que va a transitar el Gobierno de España en el diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es más, le diré una cosa, señoría. Esta reflexión que se hace, ayer escuchaba al presidente de la Generalitat de Cataluña hablar de nuevo de la autodeterminación. Fíjese, ya no es una cuestión solamente de que no es constitucional, es una cuestión de que no podemos seguir fracturando a la sociedad catalana. Tenemos que empezar a unir a la sociedad catalana. En el Teatro del Liceo el otro día dije una cosa que creo profundamente. Y es, señorías, que la unión basada en la ley, en la legalidad democrática, hace a nuestro país más fuerte, pero sobre todo la comunidad de afectos, de respeto y de convivencia me parece que hace aún más fuerte a la sociedad española y al conjunto de la sociedad catalana. Por tanto, señoría, en la democracia española cada cual puede defender las ideas que considere. Yo no voy a convencerles a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia, sino la unión con el conjunto de pueblos de España. Pero lo único que les voy a pedir a ustedes y a Junts per Catalunya, aquellos que ahora mismo están liderando la Generalitat de Cataluña, es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ha sido un resto el fondo de pista cuando le ha dicho qué piensa hacer el Gobierno y le ha restado qué piensa hacer Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a ver cuál es la respuesta de Gabriel Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, la sesión de control nos hacía Esquerra, ¿eh? Ojalá, Pero un momento, señor Casado, creo que usted ha calificado los indultos de inconstitucionales. No se lo sabe. Artículo 62 de la Constitución. ¿Lo ven? Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la lección. Pero mire, señor presidente, yo le agradezco personalmente la valentía. Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía. Si es valentía o si es necesidad. Porque usted hace 2 años, poco más de 2 años, se presentó a las elecciones hablando de fiscalía. Y hoy habla de política. Y todo el mundo sabe lo que a nosotros y nosotras nos gusta hablar de política. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera de Cataluña. Solamente basta recordar a los chavales de Alsasu. Para nosotros hay para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial, a la ley Mordaza. Silencio, por favor. La pregunta es si para ustedes también hay mucho que recorrer, porque, una advertencia, ustedes no serán un gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente. Y eso en este país aún pasa. Y para quienes tengan dudas, a izquierda o a derecha, de lo que está pasando, Ernest Lluch hoy estaría contento o no.
Muchas gracias. La figura política de Ernest Lluch, ¿no? Para terminar esa intervención. Yo creo, Ángel, que ha sido como pues un juego, ¿no? Muy cuidado. Sí, intervención además con puya a Pablo Casado y agradeciendo la valentía del gobierno frente a la jauría, evidentemente, de la derecha. Señora presidenta, señor Rufián, le agradezco, por supuesto, sus amables palabras. Lo digo sin ningún tipo de sarcasmo. Efectivamente, es curioso porque bueno, plantean que este gobierno lo hace de espaldas al Parlamento y no deja de ser bastante sobresaliente el que hayan liderado 2 iniciativas parlamentarias en contra de los indultos y que 190 escaños hace una semana, 192 escaños ayer, hayan manifestado o se hayan manifestado a favor de los indultos, como ha ocurrido precisamente en esta casa. Señor Rufián, construyamos concordia, construyamos convivencia. La discordia política y territorial es un lastre para la convivencia, para el progreso y para la recuperación económica de nuestro país. Y tanto Cataluña como España se merecen, después de esta pandemia, un nuevo tiempo. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Josep Ramoneda, Fernando Vallespín y Javier Aroca siguiendo la sesión de control al gobierno. Ha preguntado ya el líder de la oposición, Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Ha preguntado también Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, y acababa de preguntar la representante, la diputada de Junts per Catalunya, también sobre los indultos. La pregunta era qué pensaba hacer después del acto del Liceu, si el presidente del gobierno se iba a poner a hacer política, Nieves. Sí, le pregunta además Míriam Noguera si el del Liceo con 300 personas de sociedad civil era el Sánchez de verdad. Sánchez le ha dicho que, por supuesto, el gobierno, los indultos no resuelven todo. Ha dicho que, por supuesto, se fije también en la decisión del Consejo de Ministros de ayer. Del Consejo de Ministros, hablemos también del Consejo de Europa. El lunes, a la misma hora que usted estaba en Cataluña, la Asamblea del Consejo de Europa aprobó por una mayoría un informe demoledor para el Estado español. Un informe que da visibilidad a una realidad que aquí, en el Reino, se han empeñado todos en ocultar. Una realidad que no puede hacer ver que no ha existido y que no existe. Y es que en España hay presos políticos exiliados. De momento, Ramoneda, cada uno se mantiene en sus papeles. Sí, por supuesto, es lo que toca, pero es verdad que el tono de Rufián conecta muy bien con la posición que ha expresado Pere Aragonés de que si hay 2 años, si en 2 años no hay resultados, no descartamos nada, pero por tanto, de momento hay 2 años, y 2 años en política actualmente es una eternidad, o sea que hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Sin sorpresas, ¿no, Aroca? En las intervenciones tanto de la derecha. Yo, sin sorpresas, sí, porque evidentemente el señor Casado se sale incluso de su propio pellejo, porque claro, ¿cómo se puede presentar uno como constitucionalista y desconocer la voluntad popular y soberana expresada en el Congreso de los Diputados, con 2 votaciones, 190 y 192 escaños, votos a favor del indulto? Pero es que además otra cosa, su desconocimiento del mundo de la justicia y de lo jurídico es verdaderamente preocupante. Le ha dicho el señor Rufián que el máster no le da para tanto, es que no le da ni la licenciatura de Derecho. Es decir, con primero de Derecho no se puede afirmar lo que ha firmado, como lo que afirmó el otro día del Código Civil, que demuestra que tampoco ha navegado mucho por él. Pero en cuanto a Rufián, yo destacaría una cosa. Rufián no solamente se ha referido a Cataluña, ha ido más allá de Cataluña, ha citado que probablemente... Déjame que quiero escuchar cómo pregunta Cuca Gamarra a la vicepresidenta y después sigo con esto. Este es el reencuentro, son insaciables y usted lo sabe. Del mismo modo que el señor Rufián sabe perfectamente que es necesidad. Señora vicepresidenta, abro comillas. Los independentistas no son de fiar en tanto en cuanto quieren romper la unidad territorial de España. Los independentistas están intentando romper este país. Cierro comillas. Estas declaraciones de tal aparente firmeza constitucionalista son suyas. Las pronunció usted hace año y medio en plena campaña electoral, cuando el Partido Socialista mintió a todos los españoles, como nunca otro partido ha mentido a sus conciudadanos. La hemeroteca de los engaños de este gobierno podría llenar la biblioteca de Alejandría. Cito otra declaración suya, esta tras el juicio. Abro comillas. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo, los líderes independentistas mintieron y engañaron a Cataluña al proponer una vía sin salida que no es ni constitucional ni legal. Señora Calvo, los líderes
Independentistas, condenados e indultados, no engañan a nadie. Antes en la cárcel y ahora fuera, se congratulan de su intentona golpista y además se reafirman en el delito de romper la soberanía nacional, las bases de la convivencia y la integridad territorial de España. Le pregunto, ¿cuáles son los motivos reales para la concesión de los indultos? Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, preguntando a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también por los indultos, que es el tema monográfico de momento en esta sesión de control al Gobierno. La línea del discurso es esa, que mentían, que mienten. Señora presidenta, señora Gamarra, los motivos reales están por escrito. Forman parte de un expediente que ayer se tramitó y se aprobó en el Consejo de Ministros. Son públicos y notorios. Por cierto, la primera vez que un indulto está motivado, razonado y fundamentado. Lo puede usted leer perfectamente. La pregunta era el motivo, el por qué. ¿Cuál es el motivo real detrás de la decisión del Consejo de Ministros? El motivo está en lo que está publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Lo lean, ¿no? Esperábamos de usted un poquito más de valentía y que diera aquí cuenta en el Parlamento de los motivos reales de esos indultos. Por cierto, expedientes al que todavía nadie ha tenido acceso. Los pediremos. Señora vicepresidenta, ¿usted ayer no escuchó al señor Aragonés decir que los presos salen con la voluntad reforzada para construir una república catalana? ¿O decir que es la hora de la amnistía y del referéndum acordado? ¿Es este el camino del que nos habla Pedro Sánchez? Los indultos son la prueba más clara de la injusticia, de la inequidad y del aprovechamiento personal para seguir a toda costa en la Moncloa. La moneda con la que han traficado es la humillación de los catalanes constitucionalistas y del resto de los españoles. Termino con otra declaración suya del año 2018. A ver si esta la recuerda, señora Calvo. Un gobierno democrático no escarcela a los presos. Hoy los 9 están en la calle. Me hace mucha gracia cuando hablan en nombre de los catalanes no independentistas y en nombre de los españoles en general. Sabrá Cuca Gamarra lo que piensan todos los catalanes y todos los españoles. Era un poco, Ángels, como en la Plaza de Colón cuando decían que la mayoría de la sociedad está hoy aquí en Colón. Exacto. Bueno, los españoles de bien. De españoles de bien eran en la Plaza de Colón, estaban ahí. Bien. Los que estábamos fuera éramos españoles de mal. Vamos a ver qué responde la vicepresidenta primera. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, si dejaran de hacer política con las tripas y volvieran a las neuronas, saldrían de Colón y saldrían del discurso de la ultraderecha española, del que no salen porque están en bucle. Le voy a decir dónde están los constitucionalistas catalanes, a esos a los que se ha referido el señor Casado. ¿Sabe dónde están? Votando a los socialistas catalanes, quienes ganamos las elecciones en Cataluña. Ahí están. A esos a los que ustedes no se dirigen nunca, a los que no le proponen absolutamente nada hasta el punto de que han desaparecido junto con sus socios de Ciudadanos. Si no tuvieran ustedes que hablar de los indultos, ¿de qué hablarían? No tendrían nada de lo que hablar, porque a Cataluña no le ofrecen ninguna salida, porque al resto de España no le ofrecen nada que no sea la bronca continua. Y yo no retiro ni una sola palabra de las que usted ha citado aquí porque son mías. Este Gobierno no pone en solfa ni una sola línea de esa sentencia ni del trabajo del Tribunal Supremo. Los independentistas son lo que son y lo sabemos. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia? Que ustedes fabricaron independentismo por minuto y nosotros como Gobierno hemos conseguido abrochar Cataluña a España. Esa es la diferencia. Se llama política y se llaman neuronas, señora Gamarra, neuronas. Pues política y neuronas, Ángels. En lugar de política, de tripa política, de neurona. Vamos a escuchar la última pregunta que le van a formular a la vicepresidenta, que se la va a formular la ultraderecha. Vamos a ver cómo respira. Del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ustedes se presentaron a las elecciones defendiendo unos teóricos principios. Hoy sabemos que esos principios eran la línea argumental es la misma que la del Partido Popular. Todo puede ir a peor, Ángels. Probablemente no les hubiera votado nadie, pero no dejaron pasar ni 48 horas para traicionar su palabra. Usted, en un grado de cinismo asombroso, llegó a decir que eso había sucedido en su vida anterior. Y efectivamente, fue Pedro Sánchez quien en su vida anterior, es decir, anterior a las elecciones,
Prometió que nunca más habría indultos por motivos políticos. Llegó a decir: los motivos de indulto están tasados y protegidos de la injerencia del poder político sobre el poder judicial y van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emite la sentencia. Qué cosas, ¿no? Y ahora no solo los aprueba, sino que además tira de revancha algo tan sencillo como es su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. También José Luis Ábalos, en su vida anterior, rechazó con vehemencia los indultos. Para que haya indultos primero tiene que haber arrepentimiento, decía. Hoy se pregunta: ¿y eso quién lo pide? ¿No les da a ustedes ni siquiera un atisbo de vergüenza? ¿Ustedes duermen bien por las noches sabiendo que han traicionado a la nación en cosas tan esenciales? Ya entiendo que ustedes no sienten ningún respeto por su propia palabra, pero ¿tiene algún valor para este gobierno el respeto a la dignidad nacional? También la palabra nación, traicionando a toda la nación, Ángeles. Y utilizando la misma línea argumental, insisto, del Partido Popular, que es rebuscar en la hemeroteca, en la fonoteca del Partido Socialista. Que como tú dices, la fonoteca la aguantan pocos. No la aguanta nadie. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, ¿a qué nación se refiere? ¿A la que representa este gobierno legal y legítimo? ¿A la que cada día tiene con los apoyos parlamentarios para hacer su acción de gobierno? ¿A esa nación se refiere? Pues a esa nación no la estamos, evidentemente, faltando de ninguna de las maneras. Ahora le diré qué nación es la suya. Se reserva para la segunda parte de la intervención. Ha hecho... Claro, el gobierno puede rematar. Exacto. La última palabra la tienen ellos. Señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta, a pesar de que algunos socialistas cuentan hasta 7 u 8 naciones, en España solo hay una nación, que es la nación española, que parece mentira que tengamos que recordarlo todos los días. Pero eso no esconde la verdad, señora vicepresidenta, y la verdad es que ayer fue un día muy triste para España, porque ustedes han traicionado, mire, no nosotros, sino a sus propios votantes y al conjunto de los españoles que creían en el sistema. Ustedes están generando una desazón en el conjunto de la nación, sí, y ¿sabe qué? Que le aplauden solo los suyos. ¿No se ha dado cuenta esta mañana que no le aplauden ni siquiera aquellos a los que están ustedes intentando beneficiar? ¿Sabe usted por qué? Porque es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción una forma de vida. Nunca les van a satisfacer. Y lo único que están consiguiendo es alargar un poco más su permanencia en el poder, pero no mucho. Porque detrás ya le han dicho lo que quiere que venga. No basta con los indultos. Quieren la amnistía, quieren el referéndum, quieren la autodeterminación, quieren la independencia. ¿Dónde van a poner ustedes la raya, señora vicepresidenta? ¿Van a estar toda la legislatura acusando a la oposición de poner trabas efectivamente a un camino de no retorno que es absolutamente pernicioso para la nación española? ¿No se dan cuenta de que están ustedes haciendo un daño irreparable al conjunto de la nación? Y no me diga que hay 7 naciones. Gracias, señor Espinosa. Lo que me preocupa, me produce desazón es escuchar a la ultraderecha y el tono de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que produce. Están animando al PP a esa moción de censura, Ángeles. Recuerda que ayer decían, si no se atreven ellos, lo haremos nosotros. Lo dijo Santiago Abascal, que hoy no está presente en la sesión de control al gobierno. O sea que la moción no va a salir adelante, evidentemente, pero... Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, qué antiguo y qué peligroso es su discurso. Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, el filofascismo, llevan en este país 200 años repartiendo carnet de nación. Carnet de nación. ¿Y sabe usted lo que ha constituido eso para la historia de este país? Los exilios continuos de los liberales, de los antifascistas, de los demócratas, de los republicanos, porque usted hoy ha venido a decirnos lo de siempre, pero son 200 años diciéndolo, frente a un país diverso que sostiene las libertades de todos y los derechos de todos, que ustedes tienen el monopolio de este país, que ustedes son los dueños de la palabra España, de la idea de la nación y que los demás no existimos. Es antiguo, es peligroso. La única diferencia que hay ahora es que ya no cuela. Ya no cuela. 42 años de democracia sostenida, madura, diversa, con diversidad de ideas y de partidos, ya no cuela. No hay españoles de bien y de mal. Ustedes no lo son los dueños de España. Cada quien tiene su visión y su derecho a hacer política. Antiguos y peligrosos, pero ya no cuelan. Pues también airada la respuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno. Vamos a dejar aquí de momento la sesión de control. Vamos a estar pendientes. Nieves Goicoechea se queda pendiente de lo que pase por si tienes que pedir paso en algún momento. Ahora que te había interrumpido. Sí, yo lo que decía que Rufián no se había limitado a una expresión de disconformidad o de papel con respecto a Cataluña, sino que había ampliado el campo de juego. Eso significa que durante lo que queda de legislatura el partido que representa va a ser protagonista de otras cuestiones que afectan a todos los españoles, no
solamente a Cataluña, que también nos afecta. Ha hecho mención expresa de la ley Mordaza. La ley Mordaza. Claro, ¿por qué? Porque efectivamente, yo estoy de acuerdo con él, un gobierno de coalición progresista no se puede permitir de que siga estando en vigor una ley de esa naturaleza. Se ha acordado, por ejemplo, de los muchachos de Alsasua, y yo creo que ha hecho bien en recordarlo. Y después, con respecto a Gamarra, y con esto termino, hombre, la señora Gamarra, que ha aludido a palabras de hemeroteca, que cada día es más frecuente, parece que la hemeroteca estamos cediendo la política también a la comunicación, a los medios de comunicación. Yo creo que es un error. Hay una política que la reproduce los medios de comunicación, pero la política se hace en el ámbito de la política, no en el ámbito de los medios. Bueno, pues se le ha olvidado, dentro de todas esas palabras de hemeroteca, recordar el fracaso de la ultraderecha, que ella también representa, con respecto a la incitación al rey a que incumpliera sus deberes constitucionales. Hoy se ha podido ver que el rey ha cumplido con sus deberes constitucionales firmando el indulto, cosa que no ha conseguido la extrema derecha. Y con lo que está pasando, bueno, escuchando el discurso de Espinosa de los Monteros y escuchando el discurso de Casado, verán ustedes que se pueden intercambiar perfectamente. ¿Y eso por qué? Pues lo he dicho antes, porque la derecha española, lamentablemente, la derecha que representa al PP, que hay otra derecha mejor que el PP, aunque probablemente de momento, dentro del PP seguramente hay... A eso me refiero. Sí. Una derecha que de momento no se expresa por razones orgánicas, por las que sea. Esa derecha ha entrado en el campo lógico y en el campo semántico de la extrema derecha. Y voy a poner un ejemplo al hilo de lo que acabas de decir tú también, Ángels. Se han celebrado recién unas elecciones departamentales y regionales en Francia. Ha fracasado estrepitosamente la ultraderecha. ¿Y por qué ha fracasado? Porque la derecha democrática, europea, que defiende las libertades en Francia, se ha puesto frontalmente a la ultraderecha. Aquí en España, en vez de hacerlo, se alía con ella y se intercambian los discursos. Ramoneda, que querías decir algo y voy con Fernando. Ramoneda. Sí, dos cosas nada más, ¿no? A mí realmente todavía me sorprende, y ya sé que es un poco ingenuo, esta actitud dramática, tensa, cada vez que hablan de España, de la derecha española. La derecha y la ultraderecha son exactamente lo mismo, exactamente igual. Hay una especie de dolor incorporado cada vez que sale el nombre España. España humillada, España, siempre plantean su conciencia nacional en términos de tragedia. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? En el fondo supongo que es la insoportable idea de ellas que sea una nación que no acaba de estar nunca definitivamente completa, ¿no? Pero contrasta con los nacionalismos de cualquier otro sitio, en Francia, en Gran Bretaña, Estados Unidos, la nación es una fiesta. Aquí no, aquí es una tragedia. Es muy curioso y llevamos muchos años así, no es casualidad, está inscrito en la historia de España, ¿no? Y la otra cosa sencillamente es esta. A mí me parece muy importante que de una manera muy clara, entiendo, Rufián y ha puesto sobre la mesa entrar en un territorio de negociación más allá de la cuestión tópica que forma parte de los gritos de ritual, digamos, ¿no? Fernando. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí estamos asistiendo a dos cosas, ¿no? Lo primero y fundamental, por enlazar con lo último que ha dicho Josep, es que vamos a ver, ahora va a haber un cambio de sintonía, ¿no?, en los discursos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente, digo, entre independentismo y gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta ahora los indultos cumplían la función de crear las condiciones para una negociación. Pero a partir de ahora entramos en la lógica de la negociación. Claro, la lógica de la negociación indudablemente es que tú desde el principio no puedes ceder, y no puedes anticipar cuál es la posición en la que tú te vas a plantar. Con lo cual, ahí es donde y esto se ha visto ahora muy claramente en el intercambio entre Rufián y el presidente del gobierno, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues es este primer tanteo. Y claro, ahora cuando salgan de la cárcel, por supuesto lo que van a decir los líderes que estaban encarcelados es evidentemente el máximo. Es decir, van a plantear cuáles son sus posiciones de máximos, pero claro, esto también es una estrategia negociadora, ¿no? Indudablemente. Y luego el otro tema, el tema de derecha, extrema derecha. Bueno, a mí hay una cosa, vamos a ver, el nacionalpopulismo se caracteriza por entrar en eso que se llama el vicio de la sinécdoque, es decir, el tomar la parte por el todo. Yo recuerdo que en los carteles, en la última campaña presidencial en Francia, aparecía Marine Le Pen y debajo ponía
votez la France, es decir, vote a Francia, es decir, yo encarno Francia. Bueno, pues ahora yo creo que lo que ha hecho Casado y lo que ha hecho Espinosa de los Monteros ha sido decir exactamente lo mismo, es decir, nosotros representamos la nación. Y claro, aquí lo que se percibe, pero se percibe también por parte del independentismo catalán, exactamente igual. Es decir, que en ese sentido es un nacionalpopulismo exactamente igual. Lo que se percibe, lo que a mí me duele de la política en España y en muchas otras formas de practicar la política, es que cada vez somos menos capaces de tolerar el pluralismo. Es decir, de no aceptar que estamos en sociedades plurales y además crecientemente diversas y que por tanto no podemos reducir una realidad a partir de un mecanismo tan absolutamente simple, ¿no?, como es el que existe una nación, que existe una única forma de entender lo que es la familia, que existe... Bueno, podemos seguir con toda la lista. Fernando, ni una única forma de entender la propia casa, es decir, incluso los propios, cada uno de los propios partidos. No, yo hay una pregunta que me formulo y igual vosotros me la podéis contestar, pero ¿dónde están los liberales de la derecha? Supongo que existen, y si existen, ¿dónde están? No se les ha oído en todo este... ¿Dónde están? Bueno, los auténticos liberales de este país, o por lo menos los que más ejercieron de liberales, antes lo ha dejado entrever la señora vicepresidenta Calvo, pues huyeron por la frontera de Portugal, de Gibraltar, por el Reino Unido, o incluso fueron ajusticiados en las playas de Almería. Ahí ese es el destino de los liberales, lamentablemente. Espero que haya nuevos liberales y que ejerzan su capacidad de convencernos a todos de que son un actor fundamental en la vida política de España. No, con respecto a lo que decía Fernando Vallespín. Se me ha metido es que se me ha metido, estaba pensando en el Betis, se me había metido Bellerín, que estamos detrás de él. Yo siempre con lo mío. No, al final la derecha es prosopopéyica, o sea, en el sentido de que tú has dicho, o sea, se apropia de la palabra. España son ellos. Pero bueno, eso no, a mí no me extraña. En esta confusión de papeles que hay entre la derecha y la ultraderecha, el discurso que esboza no va mucho más allá de una grande y libre. Es decir, España para ellos no es plural, no cabe ninguna posibilidad. Bueno, la prueba es que se ponen estartados perdidos cuando se habla siquiera de federalismo, lo cual demuestra que tampoco han pasado de primero de derecho porque no saben ni lo que es la idea federal de un Estado compuesto. Luego es verdaderamente preocupante. Después tú te hacías una interpelación y yo también me la hago. Y decías, bueno, ahora empieza el diálogo. Tú has dicho la negociación. Yo prefiero decir diálogo. Por la negociación habrá o no habrá, porque primero hay que saber de qué se dialoga, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se podía dialogar, empezar el diálogo sin que hubiera habido indultos? No, o sea, claro, sin que hubiera habido una reparación, una defensa del interés general. La sociedad catalana, independentista o no, está muy, muy dañada. Yo no distingo en Cataluña entre constitucionalistas y no constitucionalistas. Yo distingo entre gente que, bueno, tiene una sensibilidad determinada y que se siente dañada en sus convicciones democráticas por lo que ha pasado con Cataluña. Sean independentistas o no, desconocer esa realidad solo la desconoce la derecha, porque si la derecha no lo desconociera, interpretaría inmediatamente que los legítimos representantes a la hora de dialogar en nombre de Cataluña son los que ha elegido el pueblo catalán. Y si la derecha española, me refiero a la derecha rancia y carpetobetónica, hubiera tenido un mejor discurso en Cataluña, probablemente ahora, en vez de negociar con el señor Aragonés y negociar o hablar con otros señores catalanes, pues estaríamos hablando con los representantes del PP o de Ciudadanos. Pero la democracia es la democracia, y la democracia ha dicho que los catalanes quieren que le represente el señor Aragonés. Yo entiendo y tienes toda la razón que todo tiene que empezar por el diálogo, porque el diálogo es lo primero, es el reconocimiento mutuo y establecer el territorio en el que es posible entendernos, ¿no? Pero estamos en política y si el diálogo no se pasa a la negociación, la experiencia durará poco, inevitablemente. Sí, pero tiene su tiempo, Josep, lo que quería decir, que hay que empezar por el diálogo. Tiene su tiempo.
sobre Cataluña, a mí me parece que hay una cosa muy importante, un cambio muy importante respecto al periodo anterior, que es que ahora mismo, en un momento en que, como tú dices, es muy difícil distinguir entre constitucionalistas y nacionalistas en el tema de los presos, porque muchísima gente que no es independentista no entendía que los presos estuvieran en la cárcel, y en este sentido en Cataluña la medida está ampliamente bien recibida, pero es que en este momento hay un cambio muy importante, que es que hay un partido, que es el PSC, que en vez de jugar la carta que jugó Ciudadanos de la confrontación permanente, está jugando en lo posible a hacer de puente, con lo cual abre expectativas de coaliciones distintas para un futuro gobierno dentro de 2 años. Y esto me parece que abre una cantidad de expectativas muy considerable. Muy de acuerdo. No hay un simplismo entre independentistas y unionistas o como se quiera llamar, ¿no? En este momento hay un partido que además ha llegado primero en las elecciones, que ha sido capaz de arrastrar gran parte del voto que se había ido a Ciudadanos, y que ofrece una perspectiva permanente de diálogo, de encuentro, y abre las posibilidades a combinaciones distintas en el momento en que el independentismo, que este es otro tema que está lleno de contradicciones internas, pues estalle. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Josep Ramoneda, Fernando Vallespín y Javier Aroca. Le voy a dar la palabra a Fernando sobre la negociación y el diálogo, pero Pablo Tallón, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Todo preparado en las cárceles a las 12, ¿no? Está previsto que salgan los políticos condenados. Ahora sí, ya indultados, por cierto. Indultados ya, correcto. Exacto. Van a salir de las 3 cárceles prácticamente en simultáneo sobre las 12. Lledoners los 7 hombres, Dolors Bassa lo va a hacer desde Puig de las Basses, Carme Forcadell desde Batràs, y lo van a hacer además acompañados de miembros del Govern que les van a ir a recibir, también de los partidos independentistas. Va a haber muchísimos diputados ahí, por ejemplo, Pere Aragonés va a ir a Lledoners, donde va a salir entre otros Oriol Junqueras, y allí a las puertas de la cárcel pues ha montado una pequeña tarima con un micro que básicamente va a ser para una atención a los medios de comunicación. Va a haber rueda de prensa de todos ellos, tanto de las mujeres como de los hombres en Lledoners, y la duda que nos queda es si van a salir ya definitivamente indultados, y aquí lo que hablamos prácticamente es de burocracia, es decir, si van a firmar ya la orden de excarcelación o si van a salir con un permiso que tenían para San Juan, que sabéis que esta noche se celebra aquí muchísimo en Cataluña esta festividad, y luego tendrán que volver para firmarlo. Es decir, nos queda la duda burocrática de si tendrán que volver para hacer este paso, que es firmar y ya está, o si ya salen definitivamente indultados y por lo tanto ya ni siquiera tienen que volver a pisar la cárcel para firmar el papel. En cualquier caso, la fotografía del indulto será hoy a las 12 del mediodía en las diferentes cárceles donde han estado cumpliendo la condena. Pablo, quedamos pendientes. Cualquier novedad nos pides paso. Perfecto, un abrazo. Hasta ahora mismo, Fernando. Sí, bueno, 2 cosas. Vamos a ver. Primero, me ha parecido muy bien la respuesta de la vicepresidenta primera cuando el PP se arrogó a hablar en nombre de los catalanes constitucionalistas, ¿no? Y dijo, oiga, mire, si alguien puede hablar en nombre de ellos, soy yo que he ganado las elecciones, ¿no? Es decir, es mi partido. Las elecciones en Cataluña. En Cataluña, sí. claro. Es lo que decía antes Aroca. Porque es que, claro, con la representación ínfima que tiene el Partido Popular, y además que la ha ido perdiendo sistemáticamente, los constitucionalistas de la propia Cataluña son los que han abandonado el Partido Popular, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, esta cuestión que yo creo que no se acaba de entender. Vamos a ver, los indultos son la condición de posibilidad para entrar en una negociación. Y la crítica a que se concedan los indultos presupone que anticipas un resultado de esas negociaciones que consiste en que tú ya a priori vas a vulnerar la Constitución. Con lo cual, claro, se están autoengañando. Bueno, no se autoengañan, pero quieren engañar a la gente porque evidentemente ellos tienen un derecho de veto, teniendo en cuenta la representación que tienen, para que esa Constitución esté en peligro. Luego, ¿de qué diablos están ustedes hablando, no? Es decir, den una oportunidad a que se produzca este diálogo. Y, a mí lo que me parece que tenemos que comenzar a hacer a partir de ahora, digo, que es muy importante por parte de los medios de comunicación, ¿no? Pues es ir explicando este tipo de cosas, ¿no? O sea, ir desmantelando ese lenguaje que realmente
oculta los datos fundamentales y básicos de la realidad, es decir, sin los cuales la realidad no se entiende. Pero claro, a la gente en la calle le dices que los indultos significa que Cataluña va a ser independiente dentro de 2 años. Y claro, pues la gente pues no sé, se rasga las vestiduras y se lanza a la calle, ¿no? Pero oiga, es que esta no es la cuestión. Estamos introduciendo un nuevo ambiente para que sea más fácil el entendimiento entre Cataluña y España. Nada garantiza que vaya a ser así. Claro, lo que pasa pero que se trata de eso, ¿no? Ese esfuerzo que tenemos que hacer los medios de comunicación, todos aquellos como tú mismo, que tenéis un micrófono para hablar, hay que tener en cuenta que hay medios de comunicación que están abonados al argumentario del Partido Popular. Bueno, porque están poseídos por una determinada ideología y por una determinada idea de España y por un determinado interés que en cualquier caso les favorece. Pero bueno, y porque creen que la confrontación les da rendimiento. Lo que decía a uno les da votantes y a los otros lectores. Por no hablar solo de los medios de comunicación y al hilo de lo que decía Fernando, ¿por qué ocurre todo esto cuando la mayoría de la gente que tiene una formación y que no la tiene, que tiene un sentido elevado del más común de los sentidos, el sentido común, pues porque le interesa enfangar el campo? O sea, ¿por qué? Oye, lo hemos comentado. ¿Qué representación tiene la derecha española en Cataluña y en el País Vasco? Es prácticamente inexistente. Y sin embargo, les interesa mantener vivo en conflicto. En el País Vasco ya han fracasado. Ya no hay posibilidades de conflicto. Sí, porque piensan que ganan claro, más en el otro, y ahora le interesa mantener el conflicto con Cataluña. Ese es el verdadero problema. Saben perfectamente que aunque lo pidan los independentistas, la amnistía no es posible. No es posible, pero no se puede amnistiar a unos indultados, por ejemplo, ¿no? El referéndum, bueno, sí o no, depende de que la legalidad lo permite, pero ahora mismo no se dan las mayorías parlamentarias suficientes para reformar la Constitución o la legislación vigente y que se permita un referéndum. Por tanto, ¿de qué están hablando? Déjame un minuto para Ramoneda, que tengo que cerrar. Ramoneda. No, simplemente, o sea, ellos alimentan la idea de que el programa de máximos del independentismo es posible cuando la mayoría de gente del independentismo sabe perfectamente que no lo es. Esta es la paradoja, ¿no? Sí. Claro, pero lo normal es que, como tú lo decías antes, ¿no? Que la negociación se arranque con ese programa de máximos, y entre otras cosas porque también ellos tendrán que dirigirse a su audiencia, a su propia audiencia. Josep Ramoneda, Fernando Vallespín, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Hasta luego. Que ustedes lo pasen bien. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.